Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque la vida, a veces, tiene sus propios guiones, sus propias vueltas de tuerca que ni el guionista más retorcido podría haber imaginado. Y Remedios, con el corazón roto y las manos agrietadas, era el centro de todo. El ojo del huracán que estaba a punto de desatarse en los pasillos impolutos de aquel templo de la enfermedad privilegiada. El reloj digital de plástico, colgado precariamente de un clavo oxidado en la pared de azulejos blancos desconchados del cuarto de enfermeras en el piso de abajo, marcaba las 5 en punto de la mañana, y su alarma chirriante, un sonido estridente que rasgaba el silencio sepulcral de la madrugada, perforaba los sueños fragmentados de Remedios con una agresividad que le hacía saltar el corazón contra las costillas. Un recordatorio brutal de la injusticia diaria que era su despertar. Un grito áspero que prometía otro día igual de cruel que el anterior. Otro día de rodillas, otro día con el cuerpo molido, antes de que el sol asomara por el horizonte. El aire helado se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, arañando su piel expuesta, enfriando hasta los huesos su cuerpo ya exhausto por la brega constante, y el zumbido incansante de las luminarias fluorescentes de tubo, que nunca se apagaban, proyectaba una luz blanca y espectral sobre la minúscula estancia, un brillo artificial que ahuyentaba cualquier atisbo de oscuridad natural y le impedía encontrar un verdadero descanso, manteniendo sus nervios en una tensión constante, como cuerdas de violín a punto de romperse. Se incorporó en el camastro, un armazón de metal con un colchón tan fino y gastado que podía sentir cada resorte punzándole la carne, cada nudo en la tela raída que le dejaba marcas dolorosas en la espalda y las caderas, y sus músculos, agarrotados por el frío y la postura incómoda, protestaron con un quejido sordo que pareció resonar en el desolado cuarto. Una sinfonía de dolor que ya le era familiar, que la acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer, una sombra constante en su existencia. Con un suspiro que le quemaba el pecho, estiró los dedos entumecidos, buscando a tientas en la penumbra su tesoro más preciado, su delantal blanco de algodón, un pedazo de tela que no era un simple uniforme, sino una reliquia sagrada, un eco tangible de un pasado que se desvanecía, un abrazo silencioso de su madre que aún podía sentir con cada fibra del ser, una caricia invisible que se negaba a desaparecer por completo, y al sacarlo de la bolsa de lona remendada, el tejido áspero, pero familiar al tacto, se desplegó como un mapa de sus recuerdos más tiernos, trayendo consigo el tenue aroma a jabón de pasta y un lejano matiz a carbón de leña, el perfume de su hogar perdido, de una vida que se había deshecho entre sus manos como arena fina. Recordaba con una claridad punzante cómo su madre, con sus dedos hábiles y llenos de sabiduría, había bordado con hilos de colores vibrantes esas flores de Nochebuena en la tela, pétalo a pétalo, puntada a puntada, cada hilo impregnado con el amor incondicional que solo una madre puede dar, transformando un simple pedazo de algodón en un lienzo de afecto que Remedios guardaba como el más valioso de los tesoros, una conexión inquebrantable con su linaje de mujeres fuertes y resilientes. Una herencia de dignidad que ni la pobreza ni la desgracia habían podido arrebatarle. Un talismán que le recordaba quién era y de dónde venía. Un grito silencioso de orgullo en medio de la humillación diaria. Y mientras sus manos temblorosas abrochaban el delantal alrededor de su cintura, la tela blanca rozando su piel, Remedios cerró los ojos y se transportó instantáneamente a la Puebla de su infancia, esa Puebla vibrante y terrosa donde el barrio era una extensión de la tierra misma, donde las casas, humildes y desgastadas, parecían crecer directamente de la arcilla rojiza, y el aire espeso olía a maíz tostado, a chiles secos, a la promesa de la lluvia después de un día de sol implacable, una fragancia que le llenaba los pulmones y el alma de una nostalgia casi física, de un anhelo tan profundo que le dolía. Podía sentir el temblor constante bajo sus pequeños pies descalzos, cada vez que el gran volcán Popocatépetl, el don Goyo que velaba sus sueños y sus miedos, respiraba, cada vez que exhalaba una fumarola que se elevaba majestuosa hacia el cielo azul, un recordatorio constante de la fuerza incontrolable de la naturaleza y de la fragilidad de la vida misma, una fuerza que parecía vibrar en las entrañas de la tierra,
haciendo crujir las vigas de madera vieja y sacudiendo las tejas de barro de su casita, un sonido grave y retumbante que, para una niña, era a la vez aterrador y familiar. El recuerdo más vívido, sin embargo, era el sabor humilde pero sublime, de las memelas con salsa de chile pasilla que su madre preparaba sobre el comal, la masa de maíz nixtamalizado, caliente y esponjosa, untada con manteca y espolvoreada con queso fresco, el chile pasilla, oscuro y ahumado, molido en el molcajete hasta convertirse en una salsa espesa y picosa que despertaba todos los sentidos, una explosión de sabor en su paladar que era el único, el verdadero lujo que la familia se permitía, un festín para el alma que el dinero no podía comprar, un momento de plenitud que aún hoy, en su miseria, le sabía a paraíso perdido. El recuerdo se tornó más oscuro, más denso. El Popocatépetl dejó de ser una figura familiar para convertirse en un presagio, y Remedios sintió cómo el frío de aquel cuarto de enfermeras volvía a congelarle las venas al recordar el día en que la tierra, esa misma tierra que les daba el sustento, también se llevó a su padre, un hombre fuerte y silencioso que labraba el campo con las manos, que olía a sudor y a sol, que susurraba cuentos antes de dormir. La fiebre, implacable y traicionera, se lo arrebató una noche de tormenta, dejando un vacío que el tiempo nunca pudo llenar, una herida abierta que se reabría cada vez que sentía la ausencia de su voz grave, de su risa escasa pero genuina, de sus manos ásperas que la protegían del mundo, y su cuerpo, frágil y demacrado, fue enterrado bajo la misma tierra que cultivaba, en un pequeño cementerio donde las lápidas eran cruces de madera y piedras sin pulir, un lugar tan desolador y despojado como la propia vida que llevaban, y el recuerdo de esa losa fría y sin nombre, apenas marcada por las inclemencias del tiempo, se clavaba en lo más profundo de su ser, un presentimiento, una punzada de terror ante la idea de que su propio final, o el de su bebé, pudiera ser igual de anónimo y desolador. Una lápida más en el vasto mar de los olvidados, de los que no tienen el lujo de un epitafio digno. El sabor de las memelas se volvió amargo en su boca, el picor se transformó en una quemadura en la garganta, porque la comida, después de eso, nunca volvió a ser igual, y la alegría de la infancia se desvaneció como un humo ligero arrastrado por el viento, dejando solo la cicatriz indeleble de la pérdida y la conciencia brutal de la precariedad de su existencia, de la lucha diaria por sobrevivir, de la sombra de la muerte que acechaba en cada esquina. Con el alma aún atrapada en los ecos de su infancia y el aroma del delantal como único nexo con el presente, Remedios se calzó sus botines viejos y remendados, aquellos que le protegían los pies del frío implacable del cemento pulido del hospital, y salió de aquel cubículo lúgubre, dejando atrás el zumbido de los fluorescentes y el olor a desinfectante industrial, para adentrarse en los pasillos menos transitados, los de servicio, una red de túneles y escaleras ocultas que eran el universo paralelo de aquellos que hacían posible el lujo y el confort de los de arriba. Cada paso por la escalera de servicio, de metal frío y gastado, resonaba en el silencio de la madrugada, un eco solitario que anunciaba su ascenso hacia un mundo ajeno, un universo de brillo y ostentación que contrastaba de forma brutal con su propia realidad, con la dureza del camastro del que acababa de levantarse y la penumbra de su minúsculo cuarto. El aire comenzó a cambiar. El olor a cloro básico y desinfectante de bajo costo se mezclaba sutilmente con una fragancia más sofisticada. Una mezcla de eucalipto premium y lavanda que intentaba enmascarar la esterilidad hospitalaria, una señal inequívoca de que se acercaba a los pisos superiores, al Olimpo donde habitaban los dioses de la fortuna. Las paredes, antes desnudas y sucias, se fueron transformando en superficies pulidas y decoradas con obras de arte abstractas. Las luces, de fluorescentes zumbantes a LEDs fríos y elegantes que bañaban los pasillos en un resplandor blanquecino, y Remedios sintió cómo la presión aumentaba en su pecho con cada escalón que la acercaba a la suite presidencial, el sancta sanctorum de los privilegiados, el lugar donde su sufrimiento se volvía más palpable, más agudo, una herida que sangraba en silencio. Al llegar al piso más alto, el que albergaba la suite presidencial, el contraste era tan violento que le oprimió el diafragma, dejándola sin aliento, como si hubiera recibido un golpe certero en el estómago. El silencio era casi absoluto,
Un silencio espeso y profundo que solo se rompía por el sutil y constante pitido rítmico del monitor cardíaco, un sonido mecánico que, irónicamente, recordaba la fragilidad de la vida humana, aún en medio de tanta opulencia, un contrapunto inquietante a la inmensidad del lujo que la rodeaba. Los pisos de resina epóxica blanca, tan pulcros y brillantes que reflejaban la luz LED como un espejo gigantesco, se extendían infinitos ante sus ojos. Un lienzo inmaculado que Remedios debía mantener perfecto, un desafío silencioso que se presentaba cada mañana, un juramento tácito de que ni una sola mota de polvo, ni una sola huella, contaminaría la pureza de aquel espacio virginal. Las suites se abrían ante ella con puertas de madera maciza, prometiendo televisores de 70 pulgadas que dominaban sillones de cuero italiano tan lujosos que Remedios dudaba si alguna vez sentiría una textura tan suave bajo sus dedos. Un esplendor que la abrumaba y la hacían sentirse aún más pequeña, más insignificante, una intrusa en un mundo que no le pertenecía. El olor a desinfectante médico, lejos de ser desagradable, se mezclaba con la aromaterapia de eucalipto premium, una combinación que, aunque intentaba transmitir calma y bienestar, para Remedios era el aroma punzante de la desigualdad, una fragancia dulce y amarga que le recordaba la abismal distancia entre su vida y la de los ocupantes de esas estancias, una barrera invisible pero impenetrable que separaba su mundo de pobreza del paraíso artificial de los ricos. Con un suspiro que le raspaba la garganta, Remedios se arrodilló, el frío del piso de resina epóxica calándosele al instante en la piel, una puñalada helada que se extendía desde sus rodillas hasta la punta de los dedos, y el contacto directo con la superficie impoluta le recordaba con una crueldad lacerante la frialdad de la lápida, sin nombre de su padre, esa losa de piedra que había marcado el final de su niñez y el inicio de su calvario, la imagen de su muerte y la de su esposo entrelazándose en una madeja de dolor y desamparo, un eco de la ausencia que le martillaba el pecho. El cloro industrial, vertido con cautela en el balde de plástico, liberó su olor acre y penetrante, un hedor químico que le quemaba las fosas nasales, que le arañaba el interior de la nariz con una violencia casi física, haciendo que sus ojos se escocieran y se llenaran de lágrimas contenidas, pero ella no se permitía derramarlas, no allí, no ahora, porque cada gota salada era una debilidad que no podía mostrar, una rendición que no podía darse el lujo de experimentar. Sus manos, ya agrietadas y enrojecidas por el trabajo constante, sin la protección de los guantes amarillos de goma que eran su pequeño lujo, su símbolo de dignidad, se sumergieron en la mezcla jabonosa, sintiendo el escozor de las pequeñas heridas, el ardor del cloro que se infiltraba en cada fisura de su piel, como si la misma sustancia intentara limpiar no solo el piso, sino también su propia alma manchada por la desesperación. El reflejo distorsionado de su rostro, demacrado y exhausto, aparecía y desaparecía en el brillo cegador del suelo. Una imagen espectral que la confrontaba con su propia fragilidad, con la cruda realidad de su existencia. Y cada movimiento circular de la esponja, cada roce de sus manos contra el gélido suelo, era una penitencia, un acto de contrición por pecados que no había cometido, una manera de purgar la culpa de estar viva, de tener que seguir luchando cuando su corazón ya estaba hecho pedazos. «Ay, Remedios, mi pobre Remedios», pensaba con una amargura que le taladraba el pecho, mientras el vapor del cloro le subía a la cara, escociéndole los ojos hasta la ceguera. «Aquí estás, arrodillada una vez más, con el alma hecha jirones y el cuerpo que ya no te responde, lavando el piso que otros pisan sin el menor asomo de empatía, sin pensar en el dolor que te causa cada roce de la esponja, cada roce de tu piel contra esta superficie helada que parece reírse de tu miseria». Su mente volaba, como una mariposa herida, hacia la imagen de su esposo, que se le había ido tan rápido, tan brutalmente, en ese accidente de construcción que le había arrebatado el aire, dejándola sola, tan terriblemente sola, con una deuda que pesaba como una losa sobre sus hombros, más pesada que cualquier lápida, y un bebé recién nacido en sus brazos, un pedacito de cielo que era su único motor, su única razón para seguir respirando, para seguir soportando esta vida de perro. Los 3,000 pesos al mes, sí, mis amores, 3,000 míseros pesos, que apenas si le alcanzaban para comprar la leche y los pañales de su pequeño, el alquiler del acuartucho sin ventanas donde dormía cuando no se quedaba en el hospital, y las migajas de comida que con suerte lograba arrancar del presupuesto para no morir de hambre, se sentían como una bofetada constante, un recordatorio brutal de que su vida no valía nada más que eso,
de que su sudor y sus lágrimas no tenían más precio que el salario de una muerta de hambre, de una piojosa, como la llamaban a sus espaldas. ¿Cómo era posible, mis amores, que un hombre como don Maximiliano, con toda su fortuna, no hubiera podido asegurar a los suyos, a esos trabajadores que arriesgaban la vida en sus obras para que él pudiera amasar más millones? La pregunta se le clavaba en el alma, una espina venenosa que le robaba la poca paz que le quedaba, mientras el reflejo de su cara en el piso pulcro se distorsionaba, como si el mármol frío quisiera borrarla, hacerla desaparecer en la inmensidad de un mundo que no tenía espacio para la honestidad ni para el dolor de los desprotegidos, para la dignidad de una mujer que solo quería un pedazo de pan para su hijo. Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque Remedios sentía el frío del mármol calársele hasta los huesos, como si la misma piedra quisiera absorberle el último aliento, hacerla una con el suelo. Inmaculado que pulía con tanto esmero, con la desesperanza de quien sabe que su esfuerzo jamás será suficiente en un mundo, donde el valor se mide en ceros a la derecha y no en la entereza del alma. Un nudo invisible y doloroso se le apretaba en el pecho. Un nudo hecho de deuda, de promesas rotas, del recuerdo vívido de su esposo, que ahora era solo una sombra en sus sueños y una lápida fría bajo el sol inclemente de un panteón sin flores. Una ausencia que pesaba más que todo el mármol del hospital. El aroma penetrante del cloro seguía quemándole las fosas nasales, una advertencia de la toxicidad que la rodeaba, no solo en los vapores químicos, sino en la amargura que crecía en su corazón, mientras sus manos, protegidas apenas por unos guantes de goma amarillos que ya habían perdido su color original por el uso constante, seguían frotando la resina epóxica que brillaba con una pulcritud casi dolorosa, un espejo que reflejaba la desesperación silenciosa de su mirada. Y en ese silencio opresivo, que solo el pitido constante y rítmico del monitor cardíaco de don Maximiliano rompía con su monótona pulsación de vida ajena, Remedios escuchó, o más bien sintió, el primer golpe, un clac seco, lejano, que vibró a través del piso pulido, una resonancia que no era de este mundo, sino de otra esfera, una esfera de poder y desdén que ya venía a profanar su pequeña burbuja de miseria concentrada. Aquel sonido, aquel clac, era como una punzada de aguja helada en su columna vertebral. Mis amores, el presagio de una tormenta de lujo y crueldad que ya se anunciaba con cada paso que se acercaba. Y ella, con la cabeza gacha, reconoció al instante el tamborileo inconfundible, metálico y arrogante, de los tacones Louboutin de suela roja de Ximena, un sonido que era capaz de perforar el silencio como una bala. Cada clac de aquellos 15,000 pesos en cada pie resonaba por los pasillos inmensos, reverberando en las paredes de lujo, en el techo inmaculado, descendiendo por la escalera de caracol que parecía tallada en la misma roca de un banco suizo, y Remedios sentía cómo su corazón se aceleraba desbocado en su pecho, un pajarito atrapado, golpeando contra sus costillas, mientras el sudor frío empezaba a perlarle la nuca. Un sudor salobre y pegajoso que le anunciaba la llegada del infierno. El sonido se hizo más nítido, más presente, se multiplicaba. Clac, 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 clac. Como una marcha de guerra que no buscaba la victoria, sino la humillación. Un redoble que marcaba el ritmo de su propia desgracia. Y Remedios no necesitó levantar la vista para saber que Ximena ya estaba en el rellano, sus pasos deliberados, medidos. Cada uno un cañonazo descargado directamente sobre su ya maltrecha dignidad. Sintió el aire cambiar. Un perfume denso, dulzón y empalagoso a jazmín y tuberosa, que no podía ocultar la acidez del desprecio, flotando sobre el agrio olor a cloro que ella misma exhalaba. Una nube tóxica que se cernía sobre ella, sofocándola lentamente. Las sombras danzaron sobre el piso de resina. Y de repente, una oscuridad imponente cubrió el pequeño rayo de luz, que se colaba por la ventana, sumiéndola en una penumbra fría que le erizó la piel. Y supo que Ximena estaba ahí, parada justo encima de ella, sus tacones de aguja de puro diablo casi rozando su cabeza agachada, casi sintiendo el aliento helado de su arrogancia. El color rojo vibrante de las suelas, un carmesí tan intenso como la sangre que le hubieran arrancado, quedó suspendido en su campo de visión, una señal de peligro que le quemaba las retinas. Y Remedios sintió como el peso de aquella mujer, no solo su físico esbelto y altivo,
sino el peso de todo su poder, de su fortuna inmerecida, de su crueldad inherente, caía sobre ella, aplastándola contra el mármol frío. Cada fibra de su ser se tensó, una cuerda a punto de romperse, mientras sus manos temblaban involuntariamente dentro de los guantes amarillos, el cloro que ardía en sus palmas de repente sintiéndose como lava volcánica, como si la inmundicia que Ximena le atribuía estuviera brotando de su propia piel agrietada. La voz, una voz afilada como cuchilla de carnicero y gélida, como la cima de aquellos volcanes nevados de Puebla, finalmente cortó el aire, resonando en el silencio como un latigazo. Gata muerta de hambre. Todavía no terminas con esta porquería de piso. Eres una inútil, una piojosa. ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en limpiar esta pequeña porción, marginal, que no vale ni lo que respiras? Las palabras, mis amores, cayeron sobre Remedios como una lluvia de ácido sulfúrico, no solo quemándole la piel, sino calándole hasta los huesos, pudriéndole el alma. El insulto gata muerta de hambre se le clavó en el pecho, una daga invisible que le recordaba cada noche sin cenar, cada despertar con el estómago vacío, cada migaja que había rogado por su hijo. El inútil resonó en su mente, burlándose de las incontables horas que dedicaba a su trabajo, de la fuerza que sacaba de sus entrañas para levantarse cada madrugada, para arrastrarse por el piso hasta que sus rodillas se hinchaban y se llenaban de callos, de la sangre que a veces brotaba de sus yemas agrietadas cuando no había guantes, de todo ese esfuerzo que para Ximena, para esa igualada sin dignidad que nunca había levantado un dedo por sí misma, no significaba absolutamente nada. El piojosa, o el piojosa, fue la gota que derramó el vaso de su ya frágil entereza, una puñalada directa a su orgullo, a la memoria de su madre, que siempre le había enseñado la importancia de la limpieza, de la pulcritud, de la decencia, no importa cuán pobre se fuera, no importa cuán duro fuera el trabajo, porque la dignidad era algo que nadie, absolutamente nadie, podía quitarle si ella misma no se desprendía de ella. Un nudo gigantesco se le formó en la garganta, un tapón de rabia y dolor que le impedía tragar, que le oprimía el aliento, que amenazaba con explotar en un grito desgarrador, un aullido de furia reprimida. Sus puños, dentro de los guantes amarillos, se apretaron con una fuerza tal que los nudillos le blanquearon, y un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, desde las puntas de sus dedos hasta la coronilla, como si una descarga eléctrica la hubiera atravesado, y las lágrimas, esas traicioneras lágrimas que siempre amenazaban con salir, se acumularon en el borde de sus ojos, calientes y saladas, quemándole el interior de los párpados, pero no se atrevía a dejarlas caer, no delante de esa mujer, no delante de esa basura que se deleitaba con el sufrimiento ajeno, que se alimentaba de la humillación, porque ella no le daría ese gusto, ella no le mostraría su vulnerabilidad. Quiso levantar la cabeza, quiso soltar una respuesta, quiso gritarle que su dignidad valía más que todos sus Louboutin de suela roja, más que todo el dinero que su patrón amasaba con el sudor de gente como su esposo, pero la imagen de su pequeño, el rostro angelical de su hijito, frágil y dependiente, se le apareció en la mente como un eco constante, la única razón por la que no podía permitirse el lujo de la rebeldía, la única razón por la que tenía que callar y aguantar. Porque un trabajo era un trabajo, y por miserable que fuera, le daba de comer, le daba un techo, por más precario que fuese, para el único ser que ahora le quedaba en este mundo cruel. ¿Qué me ves, desgraciada?, continuó Ximena, su voz más aguda, más hiriente, sintiendo el silencio de Remedios como un insulto a su autoridad, y la punta brillante de uno de sus tacones rozó el hombro cubierto por el delantal de algodón, una caricia de hielo que le traspasó la tela. Eres peor que la basura que arrastra el viento en el barrio de donde vienes, una mugre que estorba en esta casa, una corriente que solo viene a ensuciar con su presencia este lugar tan pulcro. ¿No te da vergüenza ser tan lenta, tan inútil? ¿No te da vergüenza tu miseria, tu hedor a pueblo, tu piel quemada por el sol y agrietada por el jabón barato? Deberías estar agradecida de que te permitamos pisar estos suelos de mármol, de que puedas respirar el mismo aire que nosotros, aunque tu aliento apeste a cebolla y a pobreza. Eres una mancha, Remedios, una mancha que no se quita ni con el cloro más puro, ni con toda el agua bendita del mundo. Cada palabra era una bala, mis amores, cada humillación era un golpe directo a su espíritu, y Remedios sintió cómo el corazón se le encogía, cómo las venas de sus sienes palpitaban con furia contenida, cómo los ojos se le llenaban de lágrimas,
intentando parpadear la humedad, morderse la lengua hasta que sintiera el sabor a cobre, cualquier cosa, con tal de no soltar una sílaba que pudiera costarle lo poco que tenía. Su mente era un torbellino de recuerdos, una vorágine de imágenes que se superponían. La risa cristalina de su madre, mientras bordaba con hilos rojos y verdes esas flores de Nochebuena en el algodón blanco de su delantal. Un delantal que ahora se sentía pesado, como una mortaja, bajo la sombra de Ximena. Recordó el olor a tierra mojada de su barrio en Puebla, después de una de esas lluvias torrenciales que hacían que las casas temblaran con cada respiro del Popocatépetl, un olor que ahora contrastaba con el perfume sintético y carísimo de Ximena. Pensó en las memelas con salsa de chile pasilla que su abuela preparaba en el comal de barro, el único lujo permitido en la mesa raída y coja de su infancia. Un sabor que ahora se le hacía agua a la boca, un recuerdo agridulce que le retorcía el estómago vacío. Y todo esto, mis amores, todo el valor, la dignidad, el amor de su gente, era reducido a mugre, a piojosa, a corriente por esta mujer de piel de alabastro que nunca había conocido el verdadero significado de la palabra esfuerzo, que nunca había tenido que ensuciarse las manos, salvo quizás para aplicarse alguna mascarilla exótica de oro y caviar. El contraste era brutal, mis amores, tan brutal como la vida misma. Allí estaba Remedios, arrodillada, con los callos en las rodillas ardiendo sobre el mármol helado, con sus manos agrietadas por el cloro, su delantal blanco de algodón, un pedazo de tela simple, gastado, pero cargado de historia, de amor, de la memoria de su madre, lo único que le quedaba de su vida anterior, protegiéndole el pecho. Y enfrente, suspendida en el aire, dominando la escena, se alzaba Ximena, con sus tacones Louboutin de suela roja, brillando como rubíes en la penumbra de la sombra que proyectaba. Cada uno de esos Louboutin, con sus 15,000 pesos de costo, resplandeciendo bajo la luz fría del hospital, un símbolo obsceno de su riqueza, de su poder, de su desprecio. El cuero pulido y fino de los zapatos de Ximena, que nunca habían pisado un charco, que nunca habían conocido el polvo de un camino de tierra, que solo habían acariciado alfombras persas y pisos de mármol, contrastando con el algodón rudo y humilde del delantal de Remedios, que absorbía las manchas de jabón, el sudor, las lágrimas silenciosas de cada día, un telar de la dura realidad. El clac-clac de los tacones volvió a sonar, esta vez no como una amenaza que se acercaba, sino como una promesa de que no se iría, de que se quedaría ahí, regodeándose en su poder, en la sumisión obligada de Remedios. Ximena se movía un poco, su figura esbelta y perfecta, envuelta en un vestido de seda que costaba más que el salario de Remedios en todo un año, proyectando una sombra alargada que parecía querer devorarla. Sus ojos, verdes y fríos como esmeraldas, estaban fijos en el perfil de Remedios, una mirada de depredador que disfruta de su presa. Una mirada que Remedios sentía incluso con los ojos bajos, quemándole la piel, hurgándole el alma. La injusticia se le atragantaba en la garganta, una bola amarga que no podía digerir. ¿Cómo era posible que el universo fuera tan cruel, mis amores? ¿Cómo podía permitir que la decencia y el trabajo honesto fueran pisoteados de esa manera por la vanidad y la maldad? Remedios se preguntaba en un monólogo silencioso que resonaba en el eco de su cabeza, si alguna vez el karma, esa fuerza invisible de la que su madre tanto hablaba, acudiría a salvar a los desprotegidos, a los olvidados, a las mujeres como ella, que solo buscaban un poco de paz y un pedazo de pan para sus hijos, sin tener que tragarse el veneno. De la humillación diaria. Pero en ese momento, bajo la sombra opresiva de Ximena, el karma parecía tan lejano como las cumbres nevadas de su lejano pueblo, y su único consuelo era el temblor de sus manos sobre el paño de limpieza, el ardor del cloro en su piel y la esperanza, cada vez más tenue, de que su hijo algún día tendría una vida mejor, lejos de la crueldad de los ricos y de la injusticia rampante que carcomía cada rincón de este mundo. Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque en ese mismo instante, cuando Remedios sentía el ardor del cloro quemándole las manos a través de los delgados guantes amarillos de goma, y la frialdad implacable del piso de resina epóxica blanca, que le recordaba a la superficie lisa y gélida de una lápida, una que muy bien podría haber sido la de su propio esposo, o quizás, en un futuro no tan lejano, la suya propia, si seguía con esa vida de humillación constante,
La voz chirriante y engreída de Ximena rompió el tenue equilibrio de la mañana. Con una carcajada estridente que resonó en el pasillo impoluto, rebotando en las paredes con ese eco metálico que tanto le recordaba a los golpes que la vida le había propinado, uno tras otro, sin piedad ni misericordia. La desgraciada, mis amores, la muy infame, había sacado de su bolso de diseñador, de esos que valen más que todas las cosechas de su pueblo en un año, un teléfono celular de última generación que brillaba con una luz artificial y fría, y con movimientos lentos y estudiados, como si estuviera a punto de ejecutar la jugada maestra de un juego. Macabro lo llevó a su oído, sus uñas esculpidas y rojas como la sangre fresca contrastando con el brillo pulido del aparato, y una sonrisa perversa, de esas que no auguran nada bueno, se dibujó en sus labios perfectamente delineados, mientras su mirada, más cortante que un bisturí, se posaba de nuevo sobre la figura arrodillada de Remedios, que, en su humildad, parecía encogerse aún más bajo el peso de su insolente atención. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», empezó a decir Ximena con una voz melosa pero llena de ponzoña, una voz que Remedios sentía directamente como una bofetada en la cara, aunque ningún golpe físico hubiera sido asestado. El tono agudo y despectivo perforaba su oído con la precisión de un taladro, provocándole un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, desde la nuca hasta los callos adoloridos de sus rodillas, que en ese momento ardían con una intensidad que no era solo física, sino también la quemadura de la vergüenza, de la impotencia, de la rabia contenida, una rabia que amenazaba con desbordar las frágiles compuertas de su autocontrol y que le hacía apretar los puños enguantados con tanta fuerza que las costuras del guante crujieron levemente, un sonido casi imperceptible que solo ella pudo escuchar en medio del bullicio de la maldad ajena. No, en serio, una cosa de locos, te lo juro. Parece salida de un chiquero. Con ese delantal de algodón todo remendado, con florecitas de Nochebuena bordadas, mi vida, te puedes imaginar la ridiculez. Y la cara de sufrimiento perpetuo, como si le doliera respirar aire de ricos. Ja, 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 sí, sí, justo como lo oyes. Una tragedia andante. Una muerta de hambre que no ha parado de arrastrarse por el piso desde las 5 de la mañana. A las 5, créeme. Y todavía no termina con el mugroso pasillo. Es que es una inútil, te lo digo. Una piojosa que no sabe ni dónde está parada, creyendo que con esa cara de yo no rompí un plato va a conmover a alguien. Pero a mí no me engaña, amiga. Yo sé lo que estas marginales buscan, un pedazo de lo que no les pertenece, siempre con esos ojos de codicia, con ese aliento a miseria que se les pega hasta en la ropa, en ese delantal que parece más un trapo de cocina que otra cosa. Un trapo de esos que la gente pobre usa para secar sus lágrimas cuando ya no tienen que comer. Y mira, lo tiene todo el día puesto, como si fuera una tiara, un símbolo de su dignidad, dice ella. Por favor, ¿dignidad a quién, si solo las vemos hincadas, restregando nuestra suciedad, oliendo a cloro barato mientras nosotras olemos a eucalipto premium y a Chanel número 5? Cada palabra, mis amores, cada vil y despreciable sonido que salía de la boca pintada de Ximena, caía sobre Remedios como una lluvia de pequeñas agujas incandescentes, perforando no su piel, sino el centro mismo de su espíritu, de su alma, de su identidad, y sentía como su cuerpo, ya fatigado por el esfuerzo de horas de limpiar, se estremecía, con cada puñalada verbal, una punzada aguda en el pecho, justo donde se anidaba la imagen de su hijo, la razón de su existir, la justificación de cada humillación padecida, y sus ojos, velados por una capa de lágrimas que se negaba a derramar, ardían como si el mismo cloro que respiraba en el ambiente se hubiera metido en sus pupilas para quemar. El último resquicio de esperanza. La boca se le secó de repente, el sabor a sangre y a metal oxidado se le trepó por la garganta, un nudo espeso y doloroso que le impedía el paso del aire, que le hacía sentir asfixiada a pesar de que el pulmón del hospital era inmenso y lleno de oxígeno purificado. Pero el aire de la crueldad, el aire de la maldad, ahogaba más que cualquier veneno. Invisible, y el temblor que antes era apenas un escalofrío, ahora se había convertido en una vibración constante que le recorría todo el cuerpo, haciendo que sus rodillas, ya acostumbradas al dolor del mármol frío, empezaran a chocar entre sí con un golpeteo sordo, casi inaudible, pero que para ella resonaba como el tambor de una marcha fúnebre. El sonido de su propia dignidad siendo enterrada, palada a palada,
bajo las palabras despiadadas de esa mujer arrogante y sin corazón. Y en lo más profundo de su ser, en ese refugio sagrado donde guardaba los tesoros más preciados de su memoria, la imagen de su madre, con sus manos expertas y morenas, las venas hinchadas por el trabajo duro, amasando la masa para las memelas con una suavidad que parecía acariciar el aire, se presentó ante sus ojos cerrados, el aroma de la harina de maíz mezclándose con el dulce y picante olor del chile pasilla tostado. El sonido reconfortante del comal caliente crepitando bajo el fogón de leña, y la voz de su madre, grave y llena de sabiduría ancestral, la misma que le había enseñado a bordar las flores de Nochebuena en aquel delantal que ahora era objeto de burla, le susurraba al oído. Un eco cálido que contrastaba con el frío helado del mármol. «Hija mía, mis remedios», le decía su viejita con esa voz que aún podía sentir como un bálsamo en el alma. «Nunca dejes que nadie, ni la pobreza más cruda, ni la humillación más grande, te robe la dignidad que llevas dentro. Esa no se compra con oro ni se vende con trabajo, esa se labra con cada gota de sudor honesto que cae de tu frente, con cada piso que limpias con tu esfuerzo, con cada plato que lavas con tus manos, porque tu trabajo, por humilde que parezca a los ojos de los ricos, es sagrado. Es puro, es tu sustento y tu bendición, y el que te desprecia por ello, no es a ti a quien desprecia, sino a la honradez misma, a la vida, a Dios que nos da la fuerza para ganarnos el pan con el sudor de la frente, y que te quede claro, mi amor, que ese delantal que llevo puesto, este que me bordó tu abuela con el mismo cariño que yo te enseño a ti, es un escudo, es una armadura que te protege de la maldad de la gente que no entiende el valor de lo simple, de lo verdadero, de lo que se consigue con el sacrificio y el corazón. Y aunque te veas de rodillas, aunque te sientas la más pequeña y la más invisible de todas, recuerda que tu espíritu es más grande y más fuerte que la soberbia de 100 mujeres como esa víbora que te escupe veneno con su mirada. El recuerdo, mis amores, llegó como un torbellino, como un remolino de aire cálido que por un instante le devolvió un poco de aliento a Remedios, un poco de esa fortaleza que su madre le había forjado con tanto amor, y sintió un pequeño, casi imperceptible temblor en el alma, una chispa que se negaba a apagarse, una resistencia que le permitía mantenerse erguida por dentro, aunque por fuera continuara encogida y con las rodillas adoloridas sobre el frío de la resina epóxica, bajo la sombra alargada y arrogante de Jimena, que seguía con su monólogo telefónico, sin darse cuenta del eco de sabiduría ancestral que resonaba en el corazón de la mujer que limpiaba sus suelos, ajena a la batalla interna que se libraba en Remedios, a esa guerra silenciosa entre el orgullo herido y la necesidad de sobrevivir. Y lo peor, amiga, continuó Ximena, su voz ahora con un dejo de exasperación teatral, es que la otra, la mocosa insoportable, la hija de Maximiliano, ay, esa niña flaca como un palo, parece que nunca come, te lo juro. La tiene con esa gata, con esa piojosa. Se la pasa buscándola. No sé qué le ve, qué la encuentra. Si solo huele a cloro y a trapo mojado. Pero ahí está, la muy tonta, pegada a sus faldas, queriéndola abrazar, como si fuera su madre. Imagínate el descaro, la desfachatez de la marginal esa, que se cree con derecho a tocar a la hija de mi hombre, la que va a ser mi hija, Dios mediante, pero a mí no me ve con esos ojos de bobita, no, a mí me tiene miedo, le tengo prohibido que se le acerque, que la toque, que la contamine con su miseria, con sus plagas, con su aliento a pobreza, porque estas corrientes huelen a eso, a naftalina, vija y a jabonzote, a lo más rancio de la vida, y no me venga la niña a pegarme sus mañas de gata callejera, ¿me entiendes? Es que estas criadas se las saben todas, se hacen las inocentes, las sufridas, pero por dentro son unas víboras venenosas, esperando el momento de clavarte el puñal por la espalda, de robarte hasta la última migaja de felicidad, de quitarte lo que es tuyo por derecho, y Maximiliano con su bondad, con su forma de ver el mundo, que si los pobres son buenos, que si tienen un corazón de oro, ¡ja! Que si la honradez y la dignidad, pura palabrería barata, amiga, pura tontería. Cuando la realidad es que son iguales, unas desgraciadas que solo buscan subir a costa de los demás. Unas iguales que no saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Solo que quieren un pedazo del pastel de los que sí nos hemos matado trabajando para tenerlo todo, ¿a poco no?
El cuerpo de Remedios, mis amores, se había convertido en un campo de batalla donde cada fibra muscular se tensaba y se aflojaba en un ciclo agotador, un temblor constante que le hacía rechinar los dientes, mientras las lágrimas, obstinadas y traicioneras, pugnaban por escapar de sus párpados pesados, pero ella se negaba con toda la fuerza de su ser a darles ese gusto, a mostrarles esa debilidad. No, no les iba a dar el placer de verla llorar, de verla rota, de verla vencida, que la humillación ya era bastante, y el nudo en su garganta se había vuelto una piedra, una losa pesadísima que le oprimía el pecho, mientras cada palabra de Ximena, cada insulto, cada burla, se grababa a fuego en su memoria, en su corazón, como cicatrices invisibles pero profundas, y pensaba en su hijo, el pequeño, el único consuelo, el único faro en esa oscuridad, y en cada uno de los pesos, los miserables 3,000 pesos que ganaba al mes, esos 3,000 pesos que eran la diferencia entre su hijo comiendo o no comiendo, entre tener un techo sobre su cabeza o dormir bajo las estrellas. Esos 3,000 pesos que justificaban cada humillación, cada lágrima no derramada, cada palabra de desprecio tragada, porque su hijo, mis amores, su criatura inocente, valía infinitamente más que la miserable dignidad que le arrebataban día a día. De repente, como un rayo de sol que perfora las nubes más densas, una pequeña sombra, una sombra tan frágil como una ramita seca, apareció al final del pasillo, deslizándose con una ligereza que apenas rompía el silencio sepulcral del hospital, y Remedios, con el corazón apretado por la angustia, pero siempre atento al más mínimo movimiento de la pequeña, supo de inmediato de quién se trataba. Supo que era la pequeña Camila, la niña de Maximiliano, la que llamaba Cami, y a quien amaba con un cariño maternal tan puro y desinteresado que dolía hasta los huesos, porque era un amor que no podía ser expresado libremente. Un amor que tenía que esconderse bajo las faldas del trabajo, bajo la careta de la servidumbre. La pequeña Camila, mis amores, la que a pesar de vivir en una mansión llena de exquisiteces, estaba flaca como un junco, como un pajarito recién nacido. Por las penurias que le hacía pasar la villana, la que solo le daba sobras frías y agua de la llave, esa criatura de apenas 5 años, con sus ojitos grandes y melancólicos, se acercó a Remedios, con pasitos cortos y vacilantes, como si temiera romper algo en el aire, como si el mismo silencio de Ximena la amedrentara. Pero su pequeño corazón, lleno de una necesidad de amor que se desbordaba, la empujaba hacia la única persona que la trataba con cariño, la única que le contaba cuentos con voz suave y melodiosa, la única que la abrazaba con la ternura de una madre verdadera. Y en un movimiento tan espontáneo como el florecer de una rosa en primavera, la niña se lanzó sobre Remedios, con sus bracitos delgados, que parecían de porcelana, rodeando su cuello con una fuerza sorprendente, y hundió su carita en el hombro de la empleada, en el delantal blanco de algodón, que olía a cloro, sí, pero también a pureza, a hogar, a ese cariño que le negaban en el lujo y la opulencia. El cuerpo de Remedios, tenso y dolorido hasta el extremo por la crueldad de Ximena, se relajó por un microsegundo. Un suspiro imperceptible escapó de sus labios agrietados, y sintió el roce suave del cabello fino de Camila contra su mejilla, el aliento cálido de la niña en su cuello, el pequeño peso de su cuerpo contra el suyo, un peso que no era carga, sino consuelo, una ráfaga de amor que barrió por un instante el frío y la amargura que la rodeaban. Y una lágrima, una sola lágrima traicionera, se deslizó por su sien, tibia y salada, no de tristeza, mis amores, sino de la más pura y profunda ternura, de esa felicidad fugaz que solo los momentos robados de cariño pueden ofrecer. La pequeña se acurrucó aún más, su diminuta mano aferrándose al tejido del delantal, como si fuera el ancla que la mantenía a salvo en un mar de indiferencia y crueldad. Y Remedios sintió esa conexión profunda, esa magia invisible que unía sus almas solitarias en medio del lujo desolador del hospital. Pero la paz, mis amores, esa paz efímera y preciosa, fue quebrada de la manera más brutal, más despiadada, con un grito que retumbó en las paredes de mármol y que hizo vibrar el aire, un grito que venía de la boca de Ximena, que había presenciado la escena con una rabia desmedida, una furia contenida que ahora estallaba como un volcán en erupción. Porque el solo hecho de ver a la pequeña Camila buscar consuelo en Remedios, de presenciar ese lazo de amor entre la niña de su hombre y la piojosa empleada, le revolvía las entrañas, le hervía la sangre, le encendía la bilis con un veneno de celos y de desprecio. No toques a esa piojosa.
exclamó Ximena con una voz que era puro vidrio roto, pura histeria desatada, sus tacones Louboutin de suela roja, esos que valían una fortuna, repiquetearon con una violencia inusitada contra el suelo de resina epóxica, mientras se abalanzaba sobre las dos figuras, sobre Remedios arrodillada y Camila aferrada a ella, con una velocidad y una ferocidad que Remedios apenas pudo registrar. Sus ojos, aún velados por la dulzura del abrazo, se abrieron con horror al ver la cara descompuesta de la villana, sus labios torcidos en una mueca de asco, sus ojos rojos de furia. La mano de Ximena, fría y dura como el hielo, se abalanzó sobre el pequeño brazo de Camila y con un tirón brusco y repentino, con una fuerza que Remedios no hubiera imaginado posible en la delicada muñeca de la pelirroja, arrancó a la niña de los brazos de Remedios, alejándola con una violencia que hizo que el pequeño cuerpo de Camila se tambalara, sus pies perdiendo el equilibrio en el suelo resbaladizo. El alarido de Camila, un sonido agudo y desgarrador que se rompió en el silencio del pasillo, llenó el aire, un llanto de miedo y desamparo, de dolor y sorpresa ante la crueldad de Ximena, mientras sus pequeños ojos, anegados en lágrimas, buscaban con desesperación los de Remedios, una mirada de súplica, de impotencia, de una tristeza tan profunda, que Remedios sintió cómo su propio corazón se contraía, se retorcía de dolor, como si la hubieran apuñalado en lo más profundo de su ser. Remedios, mis amores, sintió como el calor de la pequeña se desvanecía de su cuerpo en un segundo, dejando un vacío helado y punzante, como si le hubieran arrancado un pedazo de sí misma, y el guante amarillo de goma, el que había estado apretando con tanta fuerza, se sintió de repente frágil y delgado, inútil, incapaz de proteger a la niña que amaba, incapaz de detener la crueldad de la villana, y la impotencia, mis amores, la impotencia más absoluta, más aplastante, se abatió sobre ella con el peso de una lápida de mármol, dejándola sin aliento, con los labios secos y la garganta en llamas. Un nudo de angustia que le impedía articular una sola palabra, que le impedía alzar la voz para defender a la pequeña, para protegerla de esa bestia vestida de seda y con tacones de lujo. Las lágrimas de Camila, el sonido de su llanto entrecortado, resonaban en el pecho de Remedios como golpes sordos, como martillazos en su propia alma, y el cuerpo entero le temblaba incontrolablemente. Sus músculos se tensaron hasta el punto del dolor, cada fibra de su ser gritaba para correr, para agarrar a la niña, para abrazarla con todas sus fuerzas y no soltarla jamás. Pero sus rodillas, mis amores, sus pobres rodillas, seguían clavadas en el suelo frío y brillante, y sus manos, enguantadas y oliendo a cloro, se sentían inmovilizadas, paralizadas, incapaces de moverse, incapaces de hacer nada más que apretar sus puños, con una rabia sorda y frustrada, una desesperación que la consumía. Por dentro, mientras observaba la espalda de Ximena, la figura altiva de la villana alejarse con la pequeña Camila, arrastrándola de la mano, dejando a la niña con el corazón roto y a Remedios en un abismo de impotencia y dolor. El grito de Camila se fue perdiendo en la distancia del pasillo impoluto, un eco lejano que se llevó consigo el último vestigio de calidez, dejando a Remedios en el frío y el silencio del hospital, con el ardor del cloro en sus fosas nasales, el dolor de sus rodillas en el mármol, y el corazón hecho pedazos por la crueldad de la vida. Injusticia de todo aquello. La mandíbula de Remedios se apretaba con tanta fuerza que sentía los dientes rozarse, un crujido sordo que se perdía en el inmenso silencio de la suite presidencial, un silencio tan denso que parecía pulsar al ritmo de los latidos irregulares que el monitor cardíaco anotaba en su pantalla verde fosforescente, un sonido que era la banda sonora de la agonía de la señora de la riqueza. Mientras ella, Remedios, una simple muerta de hambre venida de los cerros polvorientos de Puebla, sentía cómo las lágrimas, esas que había jurado no derramar nunca más ante nadie, amenazaban con desbordarse, un torrente a punto de romper la presa de su férrea voluntad, pero sabía, olía el cloro que le quemaba las entrañas, sentía el frío punzante del epoxi blanco que se filtraba a través de las finas rodillas de su delantal, el mismo delantal que su madre. Qué ironía, qué cruel ironía del destino, le había bordado con sus propias manos temblorosas, llenas de artritis, con hilos de colores vibrantes que hoy se veían opacos, desgastados, como su propia esperanza, y ese delantal, ese trozo de tela que era todo lo que le quedaba de su vida anterior, de cuando su esposo, su pobre esposo, aún vivía, respiraba ese aire espeso y contaminado de la obra.
antes de que la montaña de cemento y acero se lo tragara para siempre, dejándola sola con un bebé flaco como un alambre y una deuda que la ahogaba más que las aguas del Atlántico. Ese delantal se sentía ahora como una armadura frágil contra la avalancha de humillación que Ximena, esa víbora de tacones de cristal, le estaba lanzando con la precisión de un dardo envenenado. Cada palabra, cada risa cruel, era un golpe directo al hígado. Cada insulto, gata, piojosa, basura, le calaba hasta los huesos, y ella seguía allí, arrodillada, con las manos extendidas sobre el piso impoluto, sintiendo cómo el sudor frío le resbalaba por la espalda, pegando la tela del camisón barato contra su piel agrietada, mientras en su mente, en el rincón más oscuro de su alma torturada, revivía otra imagen, la de su infancia, las paredes de adobe que se resquebrajaban con cada temblor del Popocatépetl, el olor a tierra mojada y a humo de leña que se mezclaba con el aroma dulce y penetrante de las memelas que su madre freía en la olla de barro. Ese era el único lujo que podían darse. Cada mordisco era una explosión de sabor, una pequeña rebeldía contra la pobreza que los asfixiaba. Y ahora, estaba aquí, en este lugar que olía a muerte y a dinero podrido, limpiando el piso para esa mujer despreciable, sintiendo el dolor agudo en las rodillas que ya no eran rodillas, sino dos heridas abiertas, dos cicatrices eternas de una vida de servidumbre y sacrificio, y el epoxi blanco, brillante como un espejo cruel, le devolvía su propio reflejo, el de una mujer vencida, sucia e insignificante, una sombra más en la opulencia insípida de los ricos. Y recordaba la lágrima solitaria que resbaló por la mejilla de su padre el día que le vendieron la poca tierra que les quedaba, justo antes de caer enfermo para siempre. Y el frío de ese epoxi le recordaba el frío de la tierra sobre su tumba, una tierra que no era suya, como todo lo demás en esta vida. Se levantó con un gruñido ahogado, el cuerpo entero protestando, cada músculo como alambre de púas, y se dirigió a la cocina, un santuario improvisado donde el olor a café recién hecho, el único aroma que le recordaba a su hogar, se mezclaba con la fragancia artificial del suavizante de telas que usaba la patrona en la ropa de seda, un lujo que ella jamás podría permitirse, ni siquiera para su bebé, que a veces se quedaba con el aroma amargo de la leche en polvo barata, esa que compraba con el alma en vilo, esperando que alcanzara para toda la semana, porque $3,000 al mes, mis amores, era una burla a la vida, una forma de decirte, aquí estás, pero no vales nada, eres menos que la basura que recoges en la calle. Caminaba con pasos arrastrados, el delantal blanco ondeando lánguidamente, un fantasma de servicio en medio del lujo desmedido, el bolso viejo de cuero sintético, ese que le había regalado su finado esposo, colgado del hombro como una condena, sintiendo el peso de las monedas sueltas y el rosario gastado que llevaba siempre consigo, un pedazo de su fe que se resistía a morir, y en el bolsillo trasero la única foto que tenía de su familia junta, su esposo sonriendo, el bebé en sus brazos, una imagen que ahora le dolía como un cuchillo envenenado, un recuerdo dulce y amargo que la anclaba a la realidad de su pérdida y a la crueldad del presente. Mientras tanto, en el pasillo principal, adornado con obras de arte que valían más que una vida entera de esfuerzos de gente como Remedios, Ximena, esa serpiente de piel pálida y corazón oscuro, sentía la adrenalina correr por sus venas, una emoción perversa y deliciosa ante la inminencia de su plan maestro, sus Louboutin rojos, esos que parecían cascos de guerra para sus pies delicados, resonaban con un clac-clac que era música para sus oídos. Cada impacto en el mármol pulido era un golpe a la dignidad de Remedios, un recordatorio de su inferioridad, y ella, Ximena, la reina de este castillo de ilusiones, se movía con la gracia letal de una pantera acechando a su presa, sus ojos verdes, intensos como esmeraldas baratas, escaneaban el entorno buscando el momento perfecto, el instante en que nadie la viera, el vacío que le permitiera ejecutar su venganza. Porque sí, mis amores, esto era venganza, una pequeña y retorcida revancha contra esa mujer que se atrevía a ser respetada por Maximiliano, esa empleada insignificante que le recordaba su propia inseguridad, su miedo a ser expuesta como la impostora que era, una mujer que se había construido a base de mentiras y artificios, mientras Remedios, con su pobreza a cuestas, emanaba una honestidad brutal que la hacía sentir diminuta, humillada, como una niña sorprendida robando galletas de la despensa. Se deslizó sigilosamente hacia el cuarto de servicio.
Un lugar austero y ordenado, limpio, pero sin el glamour ni el olor a perfume caro de las habitaciones principales. Olía a detergente genérico y a humedad leve, un contraste chocante con el perfume de eucalipto y cloro premium que inundaba el resto del hospital. Allí, en el rincón donde Remedios guardaba sus escasas pertenencias, bajo la luz artificial y zumbante que hacía resaltar el polvo acumulado en las esquinas. Ximena se detuvo un instante, sus pupilas dilatándose de anticipación, como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora. Examinó el bolso de cuero sintético, el único objeto que podría delatar a la desgracia, que olía a transpiración y a la tierra que Remedios cargaba en sus zapatos, y con dedos ágiles, casi imperceptibles, revolvió entre las monedas sueltas, el rosario que se sentía frío y liso al tacto, y esa fotografía arrugada que la llenaba de un asco profundo, el rostro sonriente de un hombre muerto y un bebé que la miraba con ojos inocentes. ¿Cómo podía esa mujer vivir con tanta miseria y aún así irradiar esa calma exasperante? Era indignante, una ofensa a su propia existencia privilegiada. Y entonces, allí, hundido en el fondo del bolso, en medio de los restos de un día de trabajo duro y honesto, Ximena introdujo su mano enguantada en cuero fino, acariciando la tela áspera, sus uñas perfectamente pintadas de un rojo sangre rozando el cuero desgastado, y con un movimiento rápido, preciso, casi hipnótico, deslizó el objeto precioso, su Rolex Datejust de oro blanco con incrustaciones de diamantes. Un reloj que valía más que la vida entera de Remedios y de su maldito esposo muerto, un símbolo de su poder, de su estatus, de su superioridad innegable, lo hundió en lo más profundo, asegurándose de que quedara bien oculto, invisible para cualquier mirada casual, una bomba de tiempo, esperando ser descubierta, una trampa perfecta tejida con hilos de malicia y desesperación, y una sonrisa lenta, una mueca de satisfacción perversa, se dibujó en sus labios pintados de rojo, un rictus de triunfo que iluminó su rostro pálido con una luz macabra. Se acomodó el cabello, con un gesto estudiado de indiferencia, como si solo se hubiera detenido a admirar la arquitectura del lugar, y salió del cuarto de servicio, dejando atrás el silencio cómplice y el rastro invisible de su traición. Dentro de su mente, la cacofonía de odios y resentimientos florecía como una plaga. «Maldita sea, me mira como si fuera yo la que está enferma», pensó. Esa mirada de pobrecita, de santa incomprendida, me revuelve el estómago. Cree que porque trabaja duro es mejor que yo. ¡Qué ridícula! Sus pensamientos se agolpaban como avispas furiosas. Ella no sabe nada de luchar, de sacrificar, de mentir para sobrevivir. Yo sí lo sé. Yo sí he tenido que hacer cosas que ella ni se imagina para llegar hasta aquí. Y él, Maximiliano, ese hombre justo y honorable que tanto presume de sus valores, se deja engañar por esa impostora con cara de ángel y manos de sirvienta. Me enferma. ¿Qué le ve? Su pobreza, su sumisión, su delantal blanco mugroso, patético. La envidia la consumía, la roía por dentro como un gusano implacable. Piensa que puede venir de Puebla a quitármelo todo, a robarme mi lugar, mi futuro. No lo permitiré. El reloj, ese centelleante tesoro de oro y diamantes, se sentía como una extensión de su propio poder. Una herramienta para aplastar a esa piojosa, para demostrarle quién mandaba realmente en esa casa, quién era la dueña de la vida de Maximiliano, y la imagen del Rolex, escondido en el bolso raído, la llenaba de una excitación malsana, una promesa de destrucción inminente. Mientras tanto, Remedios, ajena a la tormenta que se gestaba a sus espaldas, removía con calma una sopa de verduras en la cocina industrial. El vapor caliente le acariciaba el rostro cansado, disipando por un instante el olor penetrante del cloro que aún se aferraba a sus fosas nasales. El sonido suave del hervor era un bálsamo para sus nervios. Destrozados, un recordatorio de la rutina, de las cosas sencillas que la mantenían anclada a la realidad. El aroma del caldo casero, humilde pero reconfortante, llenaba el espacio, una fragancia honesta y pura que contrastaba con el perfume artificial y ostentoso que usaba Ximena, y ella, con las manos agrietadas, esa piel que parecía tierra. Reseca, movía la cuchara de madera con movimientos metódicos, pensando en su bebé, en la necesidad de ahorrar cada centavo para comprarle unos zapatos nuevos antes de que llegara la temporada de lluvias. Esos zapatos que ahora parecían un lujo inalcanzable con su sueldo, sintiendo la punzada familiar en el pecho al recordar la mirada triste de su
Pequeño cuando veía a otros niños jugar con juguetes caros, y se decía a sí misma, con la voz interior temblorosa pero firme: tienes que ser fuerte, Remedios. Por él, por tu hijo, no dejes que te hundan, nunca. Ellos no saben lo que es luchar de verdad. Ellos no saben lo que es tener que vender hasta el alma para sobrevivir. Y en ese momento, el único sonido que importaba era el burbujeo de la sopa, la melodía humilde de la supervivencia. Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque en el momento exacto en que Remedios volvía de la cocina, con el aroma tenue de caldo en su delantal de algodón, su corazón aún anidando la tibieza de la sopa recién preparada para los enfermos y el recuerdo agridulce de las memelas de su tierra, un grito agudo y filoso, como un cuchillo de hielo, rajó el silencio pulcro y aséptico del pasillo, un silencio que de pronto parecía más pesado que una lápida de mármol. «Me han robado mi Rolex Datejust», bramó Ximena, y su voz no era simplemente un sonido, era un látigo que restallaba en el aire impoluto, haciendo eco en los pisos de resina epóxica blanca que brillaban como un espejo, proyectando sombras alargadas y ominosas que se retorcían con la luz fría de los LED, y cada palabra se clavaba en la carne viva de todos los presentes, provocando un escalofrío que subía por la espalda de las enfermeras, por los camilleros que empujaban sus ruedas silenciosas, por los pocos visitantes que esperaban sentados con resignación en los sillones de cuero italiano. Y todos, sin excepción, se congelaron en sus puestos, sus cuerpos convertidos de pronto en estatuas de sal, sus ojos enormes y redondos, llenos de un miedo ancestral, un terror a la injusticia que se sentía tan denso como la niebla que a veces cubría su pueblo en las faldas del Popocatépetl. La escena se detuvo en un instante, el aire se hizo denso, casi irrespirable, y el único sonido que se atrevía a romper aquel silencio sepulcral, aparte del pitido constante y monótono del monitor cardíaco de don Maximiliano, era el retumbar de la propia sangre en los oídos de Remedios, un sonido que era a la vez un trueno y un presagio de tormenta. Las caras de los empleados palidecieron hasta un tono ceniciento. Sus bocas se abrieron ligeramente, como peces sacados del agua, y sus miradas, cargadas de pánico y con la resignación de quien ya conoce el final de la historia, se desviaron, despacio, inevitablemente, hacia donde se encontraba Remedios, quien se había detenido a mitad de un paso. Con sus manos agrietadas aún sentían el rastro húmedo del vapor de la olla, y el delantal de algodón que su madre le había bordado con flores de Nochebuena se aferraba a su cuerpo delgado como la última armadura de su dignidad. Y el calor que la había reconfortado un segundo antes se había transformado en un frío gélido que le helaba hasta los huesos, un frío que le recordaba el viento helado del invierno de Puebla que se colaba por las rendijas de su casa de adobe. Ximena, con sus tacones Louboutin de suela roja clavados en el brillante piso como garras afiladas, giró su cuerpo esbelto con una lentitud teatral, su piel de alabastro, que siempre parecía rozar la perfección artificial, se crispó en una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos, esos ojos de escorpión que ahora lanzaban dagas envenenadas, y señaló con un dedo largo y huesudo, rematado por una uña postiza de color rojo sangre, directamente a Remedios, con una voz que era puro veneno destilado, saturado de un desprecio tan antiguo como la pobreza que ella había conocido. «Tú, gata muerta de hambre», escupió Ximena, y la frase cayó sobre Remedios como una bofetada invisible, tan potente que le hizo sentir el impacto físico en el rostro, el ardor de la humillación, mientras sus oídos zumbaban. «Tú eres la única basura con acceso a mis pertenencias en este lugar. Piojosa, marginal. Te lo has robado, desgraciada. Has metido tus manos inmundas en lo que no es tuyo, igualada. Siempre con esa cara de mosquita muerta, pero eres una ladrona, una corriente, una vil ratera». Las palabras de Ximena cayeron sobre Remedios como pedradas, cada una golpeando un punto diferente de su alma, y la descripción de su pobreza, la mención de sus manos agrietadas, de su suciedad imaginaria, de su naturaleza marginal, le provocaron un ardor en el pecho que se sentía como si le estuvieran arrancando el corazón a tiras. Remedios sintió como el suelo giraba bajo sus pies, sus piernas de pronto débiles, como si le hubieran quitado la sangre, y un temblor incontrolable comenzó en sus rodillas, ese mismo temblor que sentía cuando el volcán Popocatépetl rugía en su tierra y ascendía por todo su cuerpo, haciendo vibrar hasta el último nervio, y el delantal,
Aquel pedazo de tela sagrado se estremeció con ella, como si compartiera su dolor. La tela de algodón, que antes le brindaba consuelo, ahora se sentía como una camisa de fuerza de vergüenza. Sus ojos, antes llenos de la dulzura de la resignación, se llenaron de un torbellino de lágrimas calientes que ardían en sus párpados, amenazando con desbordarse. Pero Remedios, con la fuerza que solo da la desesperación, las contuvo a duras penas, tragándose el nudo grueso de indignación que se le formaba en la garganta, sintiendo cómo le raspaba. Por dentro, como si estuviera tragando arena del desierto, y su boca se abrió para protestar, para defenderse, para gritar su inocencia, pero solo un sonido ahogado, un gemido de angustia, logró escapar de sus labios resecos. Yo no fui, lo juro por mi hijo, señora Jimena. Yo jamás tomaría algo que no es mío. Logró balbucear, su voz convertida en un susurro tembloroso, apenas audible en el pesado silencio, mientras sus manos, esas manos que cada día se desgastaban frotando con cloro el brillo de la resina epóxica, se apretaban contra su pecho, como si con ese gesto quisiera proteger la pureza de su alma, la dignidad que le quedaba, esa dignidad que Ximena trataba de pisotear con la fuerza de sus palabras. Silencio, piojosa. No te atrevas a levantarme la voz. Mentira. Interrumpió Ximena con una furia tan fría que quemaba. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco y se volvió hacia el jefe de seguridad, un hombre corpulento con la mirada perdida y el uniforme demasiado ajustado que parecía desdibujarse bajo la presión de su jefa. Arrástrele sus porquerías hasta aquí. Que todos vean lo que trae esta rata de albañal, ordenó, y su voz no dejó lugar a réplicas. Remedios sintió que el aliento se le escapaba de los pulmones. El pánico absoluto se apoderó de ella. Un miedo tan primario que le hizo recordar las noches en las que, de niña, los temblores del volcán hacían que la tierra bajo su casa pareciera abrirse. Sus ojos, desorbitados por el terror, observaron cómo dos de los guardias, con rostros inexpresivos y movimientos torpes, se dirigían a la pequeña habitación de enfermeras, ese cubículo frío y ruidoso, donde ella apenas lograba conciliar el sueño en un camastro duro y el olor a desinfectante médico, que antes le resultaba neutro, ahora le parecía agrio, invasivo, como el hedor de su propia humillación. El corazón de Remedios latía con una violencia desmedida contra sus costillas, como un pájaro atrapado en una jaula minúscula, y su mente, en un intento desesperado de procesar la injusticia, se inundó de un flashback fugaz y doloroso. Vio a su esposo, Juan, con sus manos fuertes pero gastadas, construyendo la barda de su casita, el sudor brillando en su frente bajo el sol inclemente de Puebla, sonriéndole con esa mirada tierna que la había enamorado, prometiéndole que pronto tendrían una vida mejor, que su hijo no conocería la miseria que ellos habían sufrido, y de repente, esa imagen se desvaneció, reemplazada por el recuerdo helado de la noticia de su muerte en el accidente de construcción, sin seguro, sin nada más que una deuda y un bebé recién nacido en sus brazos, y se preguntó con una angustia punzante, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio, si al final su dignidad podía ser arrancada y pisoteada tan fácilmente en medio de aquel hospital de lujo ante la mirada de todos? Los guardias regresaron en un instante, llevando en sus manos, con una grotesca falta de tacto, las miserables pertenencias de Remedios. Un bolso viejo de tela raída, sus únicas llaves, unos cuantos pesos doblados con esmero, una fotografía arrugada de su bebé sonriendo con una inocencia que ahora le parecía desgarradora, el pequeño rosario de madera que su abuela le había regalado y que guardaba como un tesoro, y un pequeño cuaderno de notas donde escribía los gastos mínimos y las recetas de su madre. La escena se sintió como una profanación, una violación íntima, y Remedios sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, la vergüenza quemándole el rostro, las lágrimas contenidas ahora hirviendo en sus ojos, mientras los objetos, cargados de la humildad de su vida, fueron volcados sin ninguna delicadeza sobre una de las relucientes mesas de mármol frío que adornaban el pasillo. El sonido sordo de la tela chocando con la superficie pulida resonó como un eco de su propia aniquilación. Cada objeto que caía parecía gritar su pobreza, su esfuerzo, la fragilidad de su existencia, y el aire alrededor se cargó con el sutil aroma de su detergente de ropa barato, un olor que de pronto parecía delatarla,
marcándola con el estigma de su clase. Mientras Ximena observaba con una sonrisa de victoria en los labios, sus ojos brillando con una satisfacción perversa, como un gato que juega con su presa antes de darle el golpe final. Y entonces, mis amores, sucedió lo inevitable. De entre las profundidades del bolso viejo, de aquel lugar oscuro y gastado donde Ximena lo había escondido con su propia mano perversa, una pieza de metal brillante, fría y pesada, rodó hacia afuera con una lentitud que se sintió eterna. El reloj, el Rolex Datejust de oro blanco, con diamantes de 200.000 pesos, cayó sobre la mesa con un sonido metálico y seco que sonó, para los oídos de Remedios, como una sentencia de muerte, una guillotina que caía sobre su cuello, sellando su destino para siempre. El destello de los diamantes, fríos y deslumbrantes, brilló en la luz LED del pasillo, un contraste brutal con la tela gastada del bolso y la foto arrugada del bebé, como un ojo que miraba con desprecio su miseria. El silencio que siguió a la caída del reloj no era un silencio cualquiera, era un silencio sepulcral, espeso, tan cargado de tensión, que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que se metía por los oídos, por la piel, por la boca, que ahogaba hasta los latidos del corazón de Remedios. Y el aire de pronto se hizo tan denso que ella sentía que se ahogaba, que no podía respirar, que el peso de la injusticia la estaba aplastando, dejándola sin aire, sin voz, sin fuerzas para luchar. Ahí está, ¿lo ven? Mi Rolex, te lo dije, gata asquerosa, ladrona, gritó Ximena. Su voz rompió el silencio con la fuerza de un rayo que no buscó la tierra, sino el cuerpo tembloroso de Remedios. Y sin darle tiempo a reaccionar, sin una mínima pausa para que Remedios procesara lo que sus propios ojos acababan de confirmar, con un movimiento rápido y brutal, Ximena levantó su mano, esa mano que siempre lucía uñas perfectas y joyas de miles de pesos, y estampó una bofetada abierta en el rostro de Remedios, un golpe tan fuerte que el sonido, seco y violento, resonó por todo el pasillo, haciendo eco en los muros de mármol y en el corazón de todos los presentes, provocando un respingo colectivo. La cabeza de Remedios se movió con violencia hacia un lado. El impacto le hizo sentir un dolor agudo y punzante en la mejilla, como si le hubieran clavado un hierro candente, y el sabor amargo de la sangre se mezcló en su boca con el de las lágrimas que ahora, por fin, se desbordaban sin control, calientes y dolorosas, como ríos que arrasan con todo a su paso. Sintió el ardor en el labio, el mareo, el zumbido ensordecedor en sus oídos, como un millar de abejas furiosas atrapadas en su cabeza, y el mundo entero pareció tambalearse, a punto de colapsar, mientras su cuerpo, demasiado frágil para soportar tanto dolor y humillación, se inclinaba bajo el peso del golpe y del inmenso peso de la injusticia que caía sobre ella, como si una montaña entera se le viniera encima. Y sintió la aspereza del suelo de resina epóxica, frío e implacable, contra sus rodillas ya de por sí callosas, mientras las lágrimas, que ya no podía contener, se mezclaban con el sudor frío de su frente y el sabor metálico de su propia sangre, la humillación máxima, la aniquilación de su espíritu, frente a todos, un espectáculo cruel y despiadado. Mientras Ximena, con la mano aún en el aire, mostraba en su rostro una mezcla de triunfo vengativo y desprecio absoluto, como si hubiera purgado un mal antiguo de la tierra. Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque detrás de la densa cortina de terciopelo que separaba el pasillo de la suite presidencial, una pequeña figura, endeble y temblorosa como una ramita azotada por el viento, se encogía sobre sí misma. Sus ojos enormes y azules, dilatados por el terror, absorbían cada detalle de la cruel pantomima que se desarrollaba frente a ella. Ese pesado paño que olía a polvo acumulado y al perfume empalagoso y caro de Ximena, un aroma que le revolvía el estómago y le traía a la memoria la sensación punzante de la soledad, era su único refugio, su débil escudo contra la maldad que acababa de presenciar con sus propios ojos infantiles, y su pequeño corazón, frágil y desnutrido, golpeaba desbocado contra sus costillas, un tambor desesperado resonando en el silencio opresivo del hospital, un silencioso grito de auxilio que nadie escuchaba, y la imagen de las manos pálidas y largas de Ximena, con sus uñas perfectas y brillante esmalte rojo sangre, que Camila asociaba con el terror, descendiendo como garras de un ave rapaz,
sigilosas y predatorias, sobre la tela deshilachada del bolso de Remedios, la misma Ximena que le robaba su comida, que la dejaba con el estómago vacío y las ansias de un bocado. Caliente. Se grabó a fuego en la retina de la niña. Cada movimiento milimétrico, cada músculo tensándose en el rostro de la desgraciada, cada instante de esa farsa grotesca que se sentía como una herida abierta en el alma de Cami, y luego ese destello dorado, el brillo obsceno del reloj al ser deslizado, con precisión quirúrgica, en lo más profundo del bolso, parecía un truco de magia perverso, una desaparición y reaparición orquestada por la misma bruja de los cuentos que Remedios le leía con voz suave y melodiosa. Y cuando la joya cayó sobre la mesa con ese clink metálico y seco, un sonido que vibró en el aire como una campana fúnebre, el estómago de la niña se contrajo con un retortejón de angustia que no era de hambre, sino de la más pura e hiriente injusticia, y las palabras se le atascaron en la garganta, una bola de fuego que no podía tragar ni escupir, y el recuerdo de la voz de Ximena, cortante como un látigo, prohibiéndole hablar, castigándola con el silencio desde la muerte de su mamá, la había condicionado a esconderse, a callar, a desaparecer, a hacerse tan pequeña que nadie pudiera verla, a pesar de que su garganta ardía con un deseo irrefrenable de gritar, de denunciar la trampa, de proteger a sus Remedios, a la única persona que la trataba con amor en ese frío y majestuoso infierno. El ambiente se había enrarecido por completo. Mis amores, un hedor a miedo y a una desesperación animal se mezclaba con el aroma a eucalipto y el acre cloro industrial que Remedios había usado para limpiar, un cóctel nauseabundo que asfixiaba el aire ya de por sí pesado, y Ximena, con la barbilla en alto y una sonrisa de triunfo que distorsionaba los labios finos, un gesto que evocaba la crueldad de una esfinge de piedra, lanzó su siguiente estocada, su voz, ahora un torbellino de hielo y acero, se estrelló contra las paredes pulcras y brillantes del pasillo, resonando con una autoridad impuesta y malévola, exigiendo: «Llamen a la policía de inmediato. Esta gata piojosa, esta muerta de hambre desgraciada, no merece otra cosa que la cárcel. Que le pongan sus esposas y la arrastren por el suelo como la marginal que es. Que aprenda a no meter sus manos largas donde no le conviene, a no robar lo que no es suyo, a no igualarse con gente como yo, que tiene el dinero y el poder para aplastarla como a una cucaracha sin que nadie se atreva a decir una sola palabra en su defensa». Y cada una de sus palabras cayó como ácido corrosivo sobre los presentes, quemando el aire y dejando una marca indeleble en el alma. Y los empleados, pobres almas que apenas ganaban para el frijol de cada día, se quedaron petrificados en su lugar, sus rostros lívidos, sus ojos suplicantes y aterrados, clavados en el suelo o en cualquier punto. Que no fuera la mirada depredadora de Ximena, nadie se atrevía a mover un músculo. El silencio que siguió a su orden era tan denso, tan cargado de tensión, que casi se podía cortar con un cuchillo. Y el miedo a perder sus míseros trabajos, a enfrentar la ira de Ximena o, peor aún, a ser involucrados en un escándalo que los dejaría sin sustento. Era una cadena invisible que los ataba, los inmovilizaba, convirtiéndolos en meros testigos mudos de la brutal humillación. Sus manos sudaban frías, sus corazones martillaban en sus sienes. El deseo de intervenir, de gritar, de detener la injusticia, se ahogaba en la garganta de cada uno, sofocado por el terror paralizante que infundía la novia del patrón, una mujer cuyo poder era tan absoluto como su desprecio por los que consideraba inferiores. Y el eco de las palabras ladrona y cárcel parecía rebotar en las paredes, multiplicándose, amplificando la desesperación de Remedios, que sentía cómo cada poro de su piel absorbía la humillación, cómo el aire mismo se volvía pesado y tóxico, y cómo su futuro, el futuro de su pequeño, se desdibujaba ante sus ojos por la maldad de esa mujer. Remedios, mis amores, seguía arrodillada en el helado piso de resina epóxica. Su cuerpo ya no le respondía, cada fibra muscular temblaba, convulsionando bajo el impacto de la acusación y la maldad que acababa de asestarle esa mujer. La humillación había sido una bofetada tan fuerte que le había robado el aliento, dejándola muda, inerte, apenas una sombra de la mujer fuerte y resiliente que era. Sus manos, ya agrietadas y enrojecidas por el continuo contacto con el cloro y los detergentes industriales que usaba sin la protección de los guantes amarillos, su única posesión que la hacía sentir digna, ahora estaban apretadas contra su rostro, ocultando sus lágrimas,
esas lágrimas que no podía contener más, que fluían cálidas y amargas por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío de la angustia y el sabor metálico de su propia desesperación. Sentía el áspero contacto del delantal blanco de algodón contra su piel, ese pedazo de tela que su madre le había bordado con tanto amor, con esas flores de Nochebuena que eran un recordatorio constante de su hogar, de su infancia en Puebla, de la única felicidad pura que había conocido en su vida, y el olor a detergente y tierra mojada que desprendía el delantal, un aroma que la transportaba instantáneamente a su humilde casa, a los brazos de su madre, se convertía ahora en un consuelo cruel, en un eco de lo que había perdido para siempre. Y el dolor físico de sus rodillas, ya cubiertas de callosidades duras y gruesas por años de fregar pisos, se volvió insoportable. Un ardor constante que le recordaba cada sacrificio, cada gota de sudor derramada por su hijo. Pero este dolor, este simple ardor, era insignificante, una pequeña punzada comparada con el desgarro de su alma, con la sensación de que su honor, su única riqueza, había sido pisoteado, arrastrado por el fango por la malicia de Ximena, y el aliento se le cortaba en la garganta. Cada respiración era un acto de agonía, una batalla contra la asfixia emocional que sentía, mientras el aire de la habitación, tan cargado de hostilidad y desprecio, le quemaba los pulmones, y una opresión inmensa le apretaba el pecho, una presión insoportable que no le permitía pensar con claridad, solo sentir el peso aplastante de la injusticia, la impotencia de una mujer que había trabajado toda su vida con honestidad, que había luchado con garras y dientes por un pedazo de pan para su hijo, y que ahora era señalada como una vil ladrona. Su reputación, tan difícil de construir, tan fácil de destruir, se desmoronaba ante sus ojos, convertida en cenizas, en un montículo de vergüenza y desesperación, y su mente, en medio del caos, la llevó por un instante a recordar un tiempo lejano, un tiempo donde la esperanza aún era una pequeña flama en su corazón, un recuerdo de su llegada a la capital, un flashback doloroso que se incrustó en su mente, como una astilla en la carne viva, recordándole los cimientos frágiles de su existencia. Ella recordaba ese día con una nitidez que quemaba, mis amores, el rugido ensordecedor del autobús de segunda clase, un armatoste viejo que olía a diésel rancio, a sudor acumulado y a tortillas recalentadas que alguien había olvidado en un asiento. Era su billete de ida a la capital, un viaje de horas interminables desde su querido Puebla, desde ese barrio de tierra batida en las faldas del Popocatépetl, donde el aire sabía a ceniza volcánica y a promesa de lluvia, y donde las casas, construidas con materiales humildes, temblaban cada vez que la montaña respiraba, un recordatorio constante de la grandeza y la impredecibilidad de la naturaleza. Y ella, apenas una jovencita con el corazón rebosante de ilusiones, aferrada a la mano fuerte y callosa de su esposo, Miguel, un hombre con una sonrisa franca que le calentaba el alma como el sol de mediodía, un hombre que entonces era su mundo entero, y sus dedos, endurecidos por años de trabajo en el campo, pero increíblemente tiernos, le daban el valor que necesitaba para enfrentar lo desconocido, y él, con sus ojos llenos de una chispa de esperanza que a remedios le parecía la más brillante de todas las estrellas, le susurraba al oído promesas de un futuro mejor, de una casa con paredes firmes, de una vida sin el constante miedo al hambre que había marcado su infancia, y el olor de las memelas con salsa de chile pasilla, ese único lujo que su familia se permitía en las noches de fiesta, se mezclaba en su memoria con el aroma a polvo y escape del autobús. Una dicotomía de placer y miseria que ya comenzaba a definir su existencia. Y cuando llegaron a ese monstruo de ciudad, a esa vorágine de coches que rugían como bestias prehistóricas, de edificios que se alzaban hasta el cielo como gigantes de piedra, el aire de la metrópoli, denso y cargado de humo y desconocidos, le golpeó la cara con la fuerza de un puñetazo, tan diferente del aire puro y especiado de su pueblo, y la gente, con sus rostros indiferentes y apresurados, parecían hormigas en un hormiguero gigantesco, ajenas a su pequeña historia, a su gran esperanza, y el pequeño cuarto que lograron alquilar, un cuchitril infame con paredes de cartón que apenas soportaban el peso de un clavo, con un techo que lloraba goteras cada vez que la tormenta decidía hacer presencia. Era el epítome de su nueva vida, el contraste cruel con las amplias haciendas donde su madre había trabajado de niña. Y el frío de la noche, un frío que se colaba por cada rendija y cada agujero,
La hacía temblar bajo la delgada manta que compartía con Miguel, buscando desesperadamente el calor de su cuerpo, el consuelo en su abrazo, mientras el hambre constante, esa fiera implacable, le roía las entrañas, el recuerdo del caldo de frijoles aguado y la única tortilla que compartían cada día, era un eco constante en su memoria, un eco que se amplificaba ahora en su estómago vacío. Y luego, el momento fatal, ese día gris en que Miguel salió a trabajar, el último beso en su frente, tan dulce y fugaz, su promesa de volver con buenas noticias, con el dinero para el doctor, para el bebé que crecía en su vientre, la última vez que escuchó el sonido de sus pasos firmes alejándose por la calle polvorienta, y el silencio que siguió, el silencio eterno que trajo consigo la noticia de su muerte, de ese accidente en la construcción donde nadie tenía seguro, donde su vida no valía nada. Fue un golpe que la dejó sin aire, que le arrancó el alma, destrozándole el corazón en 1000 pedazos, dejándola sola, mis amores, con una deuda impagable y una vida nueva creciendo dentro de ella, una vida que dependía completamente de ella, y el dolor de esa pérdida, el terror de la soledad, el pánico de un futuro incierto, la habían impulsado a seguir adelante, a aferrarse a su delantal, el último recuerdo tangible de su madre, de su hogar, de su amor, ese pedazo de tela que era ahora un manto sagrado, su armadura contra un mundo cruel, contra la injusticia que ahora, aquí, en este frío hospital, la asfixiaba nuevamente, con un peso aún mayor, con un hedor a cloro y amargura que perforaba sus fosas nasales, una amargura que sabía a bilis y a lágrimas derramadas. Y justo en el clímax de esa escena de terror, mis amores, en el instante en que el aire se sentía tan denso que era imposible respirar, en que la desesperación de Remedios era una herida abierta en el alma de todos los presentes, un sonido inesperado, el whir suave pero potente de las puertas automáticas de cristal de la entrada principal, cortó el silencio sepulcral como un rayo en la noche, y un escalofrío helado recorrió la espalda de todos, una anticipación tensa, un presentimiento de que algo grande, algo que cambiaría el curso de todo, estaba a punto de suceder, y allí apareció, mis amores, imponente y majestuoso como siempre, recortado contra la luz fría y artificial del vestíbulo, don Maximiliano, el hombre que era dueño de ese imperio de éxito y de cada alma que trabajaba bajo su techo. Su presencia llenó el pasillo, disipando de golpe el miasma de terror que Ximena había creado, y el sonido de sus pasos, firmes y resonantes, sobre el piso de resina epóxica. No era el clac, clac arrogante y metálico de los Louboutin de Ximena, sino un andar seguro, pesado con la autoridad de quien sabe su lugar en el mundo, un ritmo constante que se sentía como el latido del propio hospital, y un repentino silencio aún más profundo se apoderó de todos. Cada empleado contuvo la respiración, sus ojos fijos en la figura del patrón, quien, con su mirada aguda y penetrante como la de un águila en la cima de la sierra, barrió la escena del caos ante él, sus ojos de lince, acostumbrados a leer entre líneas en complejos contratos bancarios y a detectar la falsedad, captaron cada detalle en un instante fugaz. La figura postrada de Remedios, su rostro oculto tras el delantal que, a sus ojos expertos, era un símbolo de trabajo honesto y dignidad inquebrantable, los mechones de cabello rojo de Ximena, su postura triunfante, casi obscena, la bolsa de Remedios desparramada en el suelo, el brillo frío del Rolex de diamantes que, como una pieza de evidencia escandalosa, yacía sobre la mesa, y la tensión palpable en los rostros de los empleados, la mezcla de miedo y alivio que ahora se pintaba en sus semblantes, un alivio momentáneo ante la llegada del juez, del hombre justo que había lustrado zapatos en su pueblo antes de llegar a la cima, que siempre valoraba la verdad, y el aire alrededor de don Maximiliano parecía vibrar con una energía contenida, con una autoridad silenciosa que no necesitaba palabras para imponerse. Su aroma, una mezcla sutil de su costoso perfume amaderado y el cuero de su portafolio, cortó el hedor a miedo y cloro, imponiendo su propia presencia, y sin pronunciar una sola palabra, sin desviar la mirada, ni un instante de la escena que lo había recibido, su rostro una máscara impenetrable donde solo los más cercanos podían leer las tormentas que se gestaban en su interior, se dirigió hacia su oficina privada, el pesado portafolio de piel italiana colgando de su mano, su mandíbula apretada, y el sonido de la puerta, una pieza de madera maciza y pulida que se cerró detrás de él con un tud suave y definitivo, resonó en el pasillo como un veredicto inminente.
Un sonido que marcó el fin de una era de impunidad para Ximena y el inicio de una tormenta de verdades para todos los presentes, dejando en el aire una pregunta, un suspense agónico. ¿Qué pasaría ahora, mis amores? ¿Qué justicia traería consigo el hombre justo? Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el aire en aquel pasillo de epóxica blanca, que antes vibraba con los susurros y el frío perfume de la mentira, se cortó de repente con la presencia de don Maximiliano, quien emergió de su oficina privada con un silencio tan denso que aplastaba los pulmones de todos los presentes, haciendo que el eco de sus propios portafolios de piel italiana, el mismo que había llevado por años mientras limpiaba zapatos, resonara en el vacío como un tambor lejano que anunciaba el juicio final. Su mirada, mis amores, no era la de un hombre que preguntaba, sino la de uno que ya sabía, que sentía en la médula de sus huesos la podredumbre que se había gestado bajo su techo, y cada músculo de su mandíbula se tensó hasta el límite, dibujando una línea dura y pétrea que no dejaba lugar a dudas sobre la tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse, dejando a Ximena congelada en su sitio, con su sonrisa de serpiente petrificada por el terror más puro, mientras Remedios, con el corazón latiéndole como un colibrí atrapado en su pecho, apenas se atrevía a respirar, sintiendo el frío gélido del mármol subirle por las plantas de los pies hasta las entrañas, esperando, con una mezcla de pavor y una remota esperanza, la siguiente ficha que caería en aquel tablero de vidas. Sin pronunciar una sola palabra, con una autoridad que se sentía en la piel como una descarga eléctrica, don Maximiliano hizo una seña casi imperceptible con su cabeza, y ese gesto, mis amores, fue una orden silenciosa, un mandato que movió a todos los presentes como marionetas, arrastrándolos hacia el gran salón de la suite presidencial, donde el lujo se burlaba de la miseria humana con sus sillones de cuero italiano de 100,000 pesos, sus televisores de 70 pulgadas que ahora parecían ojos ciegos, y la vista majestuosa de la Sierra Madre que contrastaba con la pequeña y patética humanidad que se congregaba en su interior. El silencio allí era aún más pesado. Un manto de terciopelo oscuro que sofocaba cualquier sonido que no fuera el leve pitido del monitor cardíaco, que aún recordaba la presencia de su esposa en esa misma habitación. Un fantasma que ahora parecía estar observando desde algún rincón. Y el olor a eucalipto premium, diseñado para calmar, ahora se sentía pesado en el aire, mezclado con el hedor de la traición y el pánico que emanaba de Ximena, cuyo cuerpo, antes tan erguido y arrogante, ahora temblaba ligeramente, haciendo que el roce de su delicada blusa de seda contra su piel de alabastro sonara como el susurro de la derrota inminente. Remedios, apretando su humilde delantal de algodón, sintió el nudo en la garganta ahogarla con tanta fuerza que le dolían las sienes. Sus manos, curtidas por el cloro y el esfuerzo, se aferraban a la tela bordada con flores de Nochebuena, un pedazo de Puebla que era su única armadura en aquel campo de batalla de mármol frío, y sus ojos, enrojecidos y cansados, no se atrevían a mirar a don Maximiliano directamente, sino que se fijaban en el patrón impecable del mármol, sintiendo el frío de la muerte de su esposo bajo sus pies. Don Maximiliano, el hombre que había lustrado zapatos en la plaza de su pueblo antes de conquistar el mundo financiero, se acercó a la pequeña Camila, que se había escondido detrás de una cortina gruesa de terciopelo, su diminuto cuerpo casi desaparecido en las sombras que proyectaba el lujo frío de la suite, y se arrodilló, no con la prepotencia del amo, sino con la humilde deferencia de un padre que busca el consuelo de su hija. Un gesto que conmovió a todos los que lo presenciaron, haciendo que Ximena sintiera un escalofrío de rabia y un profundo desprecio por esa debilidad. El patrón extendió una mano grande y fuerte, pero con una delicadeza inusual, rozando el cabello lacio y oscuro de su pequeña, que se aferraba a la tela como si ésta fuera su último refugio en un mundo hostil, y su voz, mis amores, que solía ser un trueno en las salas de juntas, se volvió un susurro de seda, apenas audible, pero lleno de una ternura que rara vez mostraba. «¿Qué pasó, mi niña? Cuéntale a papá», le dijo, el aliento cálido de su pregunta envolviendo el rostro pálido de Camila, que había permanecido en un silencio sepulcral desde la tragedia incomprensible de la muerte de su madre. Un silencio que había pesado sobre la mansión como una lápida helada durante 2 largos años, congelando las risas infantiles y el brillo en sus ojos de 5 años. «Camila,
que había vivido aquellos 2 años en un limbo de dolor sordo, su pequeño pecho apretado por la tristeza, su memoria aferrándose al último abrazo cálido de su mamá antes de que la enfermedad se la arrebatara sin piedad. Recordaba los días en que el olor de las gardenias que su madre amaba llenaba la casa, no el frío aroma del desinfectante, mezclado con el perfume artificial de Ximena. Había sido Remedios, con sus manos agrietadas y su voz suave, quien le había contado historias de princesas y duendes mientras le frotaba la espalda, quien le había dado sorbos de agua en las noches cuando Ximena le negaba la cena, quien le había envuelto en su delantal de Nochebuena como si fuera una manta de seguridad, un pedazo de Puebla lleno de calor humano que la protegía de la frialdad de su propio hogar. Ahora, al ver la cara de su papá llena de angustia y la mirada suplicante de Remedios, sus ojos de muñeca de porcelana se fijaron en la gata, en la muerta de hambre de Ximena, y el recuerdo de su mano blanca desabrochando el reloj con los diamantes que brillaban como estrellas malignas, y luego hundiéndolo con una sonrisa de víbora en el bolso. Fijo y descosido de Remedios, se proyectó en su mente con la claridad perturbadora de un trueno. Su garganta, que había permanecido sellada por el dolor como una tumba, se abrió de repente, dejando salir un pequeño sonido, un jadeo ahogado que casi nadie escuchó, pero que para don Maximiliano fue el sonido más hermoso del mundo, el presagio de un milagro. Su vocecita, mis amores, que nadie había escuchado en 2 años, tembló al principio, como una hoja al viento, pero luego cobró fuerza, una claridad cristalina que atravesó el alma de todos. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente, dijo Camila, señalando con su dedito tembloroso hacia Ximena, y esas palabras, sencillas y directas, cayeron sobre la suite como una campana de iglesia que tocaba a rebato, anunciando la verdad, destrozando el velo de la mentira que Ximena había tejido con tanta crueldad. El efecto de las palabras de Camila, mis amores, fue como si una bomba hubiera estallado en el centro de aquel salón impecable, sin dejar escombros físicos, pero pulverizando la dignidad y la reputación de Ximena en 1000 pedazos invisibles que flotaban en el aire. La piel de alabastro de la pelirroja se drenó de todo color. Sus labios, antes tan rojos y provocativos, se tornaron de un blanco ceniciento, y la sangre, que poco antes le bullía de arrogancia en las venas, ahora parecía haberse congelado en sus arterias, dejándola en un estado de shock catatónico. Sus ojos, antes llenos de burla y desprecio, ahora dilatados por el pánico, buscando desesperadamente una salida, una negación, cualquier cosa que pudiera reconstruir la fachada de la dama de sociedad que se había esforzado en construir. Un temblor incontrolable recorrió su complexión de modelo, haciendo que sus músculos se crisparan y su costoso Louboutin de suela roja, de 15,000 pesos, se tambaleara sobre el pulcro piso de resina epóxica, un presagio de su caída inminente. Intentó abrir la boca, mis amores, para balbucear una excusa, un insulto despectivo, pero solo salió un jadeo ahogado, un sonido patético que se perdió en el denso silencio que siguió a la revelación de la pequeña, mientras su monólogo interno gritaba: «Maldita piojosa, me las vas a pagar». ¿Cómo esa desgraciada niña pudo arruinar mi vida? Remedios, por otro lado, sintió el nudo en su garganta aflojarse de golpe, como si un peso de siglos se le hubiera quitado de encima, y una ola de alivio tan potente la inundó que le hizo temblar las rodillas, que ya estaban adoloridas y callosas por el constante contacto con el frío mármol, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de dolor, sino de una gratitud inmensa, una mezcla agridulce de alegría y la vergüenza pasada. Sus manos, que antes se aferraban con desesperación al delantal de Nochebuena, ahora temblaban con una emoción incontenible, y el ardor del cloro que aún sentía en la punta de sus dedos, una constante tortura, ahora le parecía un dolor insignificante comparado con la humillación que había sufrido, sintiendo que un calor reconfortante se extendía, desde su pecho hasta sus extremidades, abrazándola. Los empleados, mis amores, que hasta ese momento habían sido testigos mudos y temerosos de la injusticia, comenzaron a murmurar entre sí. Sus voces bajas y agitadas, mezcladas con exclamaciones de asombro y una indignación silenciosa, sus miradas divididas entre la figura desmoronada de Ximena y la pequeña Camila, que era ahora la heroína, inesperada, el ángel de la verdad, y el silencio de la suite se rompió por el suave roce de sus uniformes, el susurro de sus palabras que se extendía como un murmullo de viento, llevando consigo la condena tácita de Ximena,
cuya figura se encogía bajo el peso de 1000 ojos juzgándola, sintiendo que la tela de su ropa se volvía áspera, la temperatura de la habitación helada. Don Maximiliano, que había observado la escena con una calma gélida, se puso de pie, su figura proyectando una sombra imponente sobre Jimena, que se encogía bajo su mirada, y el sonido de su voz, mis amores, fue un trueno que hizo vibrar los finos cristales de las ventanas, un eco que resonó en cada rincón de la suite. Jimena, sal de mi casa. No quiero verte nunca más en mi vida, te lo juro por el alma de mi esposa. Y cada palabra fue como una descarga de la más fría justicia, cortante y definitiva, sin espacio para réplicas ni súplicas. Su voz, que llevaba el peso de años de integridad y respeto, retumbaba en el salón. Un sonido tan potente que el propio aire parecía tensarse a su alrededor, mientras los empleados que antes dudaban ahora asintieron con la cabeza en un gesto unánime de aprobación, sintiendo que sus propias injusticias pasadas eran de alguna manera vengadas por la voz del patrón. Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, una gata que a duras penas sobrevive, una piojosa que solo tiene su dignidad, continuó, su voz cargada de un dolor y una decepción profundos, a reconocer tu propia mezquindad, tu crueldad de marginal, tu basura de alma. Tú, que lo tienes todo, te atreviste a robarle lo único que le quedaba, su buen nombre, su futuro. Y las palabras cayeron sobre Jimena como un aguacero de ácido, quemándole la piel, destrozando lo poco que le quedaba de su ya maltrecha dignidad, haciéndola sentir la textura de su propia humillación en cada poro, su cuerpo estremeciéndose, involuntariamente. Él, que había lustrado zapatos en la plaza de su pueblo, que había sentido el frío del asfalto bajo sus rodillas, que había comido memelas con chile pasilla como único lujo, entendía el valor de la dignidad, la pureza de un trabajo honesto, y no había nada que despreciara más que la crueldad gratuita, la maldad que nacía de la envidia y el desprecio por el que menos tiene, por la igualada. La frialdad de su voz, mis amores, era más cortante que el filo de un cuchillo, y su mirada, fija en Jimena, era de un desprecio tan puro que la hizo temblar desde la punta de sus carísimos tacones hasta la raíz de su pelo pelirrojo, sintiendo que su pulso se disparaba, su respiración se volvía superficial, una punzada aguda en su pecho. Ximena, mis amores, la que había pisoteado a Remedios con la arrogancia de sus Louboutins de suela roja de 15,000 pesos, la que había entrado en esa suite con la pompa de una reina y el sonido de sus pasos como tambores de guerra, ahora se vio forzada a salir, no con la altivez de antes, sino como una rata acorralada, suplicando con los ojos, arrastrando los pies. No hubo tiempo para recoger sus maletas Versace, ni sus bolsos Louis Vuitton que se quedaron esparcidos por la suite como testigos mudos de su fracaso, ni sus joyas brillantes que contrastaban con la oscuridad de su alma, solo la humillación descarnada, la cruda realidad de su expulsión. El sonido de sus tacones, que antes resonaba con un clac-clac metálico y arrogante, ahora era un golpeteo apagado y patético, un eco de derrota que se perdía en los pulcros pasillos del hospital, como si el mármol mismo rechazara el contacto de sus suelas, como si los dioses del lujo la hubieran desheredado en ese mismo instante. Sentía el aire acondicionado del pasillo VIP, que antes era una brisa refrescante en su piel de alabastro, ahora como un aliento gélido de condena que le helaba hasta los huesos, y el olor a desinfectante premium, que siempre le había parecido sinónimo de exclusividad, ahora se mezclaba con el hedor de su propia vergüenza, un aroma amargo que la perseguiría por siempre. Su cabello pelirrojo, que siempre llevaba impecable, ahora se sentía pesado, como si cada hebra llevara el peso de su humillación, y su piel, que había sido su orgullo, ardía con el bochorno. Ximena, la princesa de su propio cuento de hadas retorcido, salió sin un adiós, sin una mirada atrás, sus espaldas encorvadas bajo el peso invisible de su propia crueldad, sus pasos cada vez más rápidos, desesperados, mientras los murmullos de los empleados que antes temían su ira, ahora se alzaban como un coro de voces liberadas que celebraban. En silencio la caída de la tirana, la desgraciada, la basura, la corriente, sintiendo que cada mirada clavada en su espalda era como un puñal incrustándose profundamente.
El frío cristal de las puertas automáticas se abrió para ella como un portón que daba al desierto, al vacío de su propia insignificancia, y la luz del amanecer de Monterrey, que se filtraba por las ventanas, en vez de iluminarla, parecía exponer aún más la sombra de su fracaso, una silueta patética que se desvanecía en la inmensidad de una ciudad, que, al igual que don Maximiliano, la expulsaba sin remordimientos, dejándola sola con el eco de sus propios pasos y el amargo sabor de su derrota. Un sabor que se sentía como ceniza en su boca reseca, mientras la suite presidencial, Mis Amores, respiraba por primera vez en mucho tiempo, liberada de la ponzoña de la maldad. Nadie esperaba lo que pasó en aquella hospital privado VIP en Monterrey, Nuevo León, Mis Amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque Ximena, Mis Preciosas, salió de aquel lugar tan impoluto, tan inmaculado, no ya con el estruendoso repiqueteo de sus tacones Louboutin de suela roja, esos que antes sonaban como tambores de guerra anunciando su llegada y su poder, sino con un arrastrar patético que apenas amortiguaba el frío y la rudeza del piso pulido del vestíbulo. Los diamantes que adornaban sus anillos y pulseras parecían ahora meros espejos que reflejaban la desolación de su propia alma vacía, y el perfume francés, tan caro, tan exclusivo que antes flotaba a su alrededor como un aura de superioridad, ahora se mezclaba con el hedor de su humillación, un aroma rancio que la perseguía como una sombra infame, mientras el viento de la mañana regiomontana, ese mismo viento que acariciaba la Sierra Madre, le golpeaba el rostro sin piedad, arrancándole los últimos jirones de su orgullo, haciéndola sentir el frío helado de la calle, una calle que antes le pertenecía por derecho de nacimiento y que ahora la expulsaba sin miramientos, como a una corriente, una basura sin valor, y el cristal brillante de las puertas automáticas, que se había abierto para ella como un portal hacia el abismo de su fracaso, se cerró detrás de su espalda con un suspiro metálico, sellando su destino de marginal, dejándola sola, desamparada, con el amargo sabor de la derrota quemándole la garganta, una derrota que se sentía como arena seca, como tierra estéril en su paladar. Mientras Ximena se desvanecía en la inmensidad de la ciudad, un silencio de plomo se instaló en la suite presidencial, un silencio que pesaba como una lápida, solo roto por el suave y constante pitido del monitor cardíaco que marcaba el pulso de la esperanza renovada. Don Maximiliano, el hombre de negocios implacable, el banquero de mirada de acero, se arrodilló lentamente, con una dignidad que se le encorvaba en los hombros, con el crujido apenas audible de la rodilla de su carísimo traje de lana virgen sobre el mismo piso de resina epóxica blanca que Remedios había limpiado con sudor y sangre, y sus manos grandes, esas manos que movían fortunas y firmaban destinos, se tendieron hacia la humilde empleada que aún permanecía en el suelo, petrificada por la avalancha de emociones, con el rostro surcado de lágrimas secas y la incredulidad pintada en cada arruga de su cansancio. Las puntas de los zapatos de cuero italiano de don Maximiliano se ensuciaron ligeramente, con una mancha imperceptible del desinfectante que Remedios usaba diligentemente, una mancha que para él, en ese instante, era el barro más sagrado del mundo, la marca de su propia vergüenza y el inicio de su redención, y su voz, que normalmente cortaba el aire como un bisturí, ahora temblaba, suave, quebradiza, llena de una contrición que le dolía en lo más profundo del alma, un sonido tan diferente al estruendo de los tacones de Ximena. «Remedios, por favor, levántate», susurró don Maximiliano, su voz cargada con el peso de siglos de injusticia. «No sé cómo pedirte perdón, mis amores. No tengo palabras para expresar la vergüenza que siento por haber permitido que una desgraciada, una igualada como ella, te humillara de esta manera tan cruel, tan vil, bajo mi propio techo, en este hospital que debería ser un refugio de paz y no un campo de batalla para almas tan puras como la tuya. Yo mismo, que nací lustrando zapatos en la plaza de mi pueblo, con el olor del betún en mis manos y el frío del mármol en mis rodillas, debería haber reconocido la nobleza de tu esfuerzo, el brillo de tu dedicación en cada rincón que limpias, en cada movimiento de tus manos callosas, en cada gota de sudor que caía sobre este suelo. Pero mi ceguera, mi arrogancia, me impidió ver lo que estaba frente a mis ojos, la verdad más pura. Y por eso te ofrezco no solo mis disculpas más sinceras, esas que se sienten como un puñal en mi propio pecho, sino una promesa que viene de lo más hondo de mí.
Ser, a partir de hoy tu salario será triplicado, mis amores, para que nunca más vuelvas a sentir el frío del hambre o el peso de la desesperación, para que tu hijo tenga todo lo que merece y tú puedas vivir con la dignidad que siempre has merecido, que siempre te ha pertenecido. Remedios, mis adoradas. No pudo contener un sollozo ahogado que le desgarró el pecho, un sonido que venía de lo más profundo de su ser, de años de dolor, de privaciones, de ese constante caminar por la cuerda floja de la miseria, y cuando sus ojos, enrojecidos e hinchados por las lágrimas, se encontraron con los de don Maximiliano, vio en ellos no lástima, sino un respeto sincero, una genuina admiración, algo que nunca había creído posible encontrar en el brillo frío de un hombre tan poderoso, y justo en ese instante, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad más densa, la pequeña Camila, que hasta ese momento se había mantenido al lado de Remedios, aferrada a su delantal como a un salvavidas, soltó un grito de alivio, un sonido tan puro, tan cristalino, que hizo que a todos los presentes se les encogiera el alma, y sin pensarlo dos veces, la niña se lanzó a los brazos de Remedios, aferrándose a su cuello con una fuerza que desmentía su delicado cuerpecito, y sus pequeñas lágrimas, cálidas y dulces, empaparon el hombro de la empleada. Un rocío de esperanza que lavaba todas las heridas, todas las humillaciones, y el suave susurro de la niña, mezclado con sus sollozos, apenas audible decía una y otra vez: Remedios, Cami te quiere mucho. Y en ese abrazo, mis vidas, en esa conexión tan pura y desinteresada, Remedios sintió que el frío del mármol, el ardor del cloro, el peso de la pena, se desvanecían como el humo, reemplazados por una calidez que le llenaba hasta el último rincón de su alma, y su propio cuerpo, que antes temblaba de miedo, ahora temblaba de una emoción tan profunda que le dolía el pecho. Pero era un dolor dulce, un dolor de sanación. Los empleados que se habían congregado en el pasillo, con el corazón en un puño observando la escena, incapaces de pronunciar palabra, con la garganta seca y los ojos aguados, al ver el gesto de don Maximiliano, al escuchar la voz quebrada de la pequeña Camila, y al sentir la electricidad de ese abrazo sincero, rompieron el silencio con un aplauso, mis amores. Un aplauso que comenzó tímido, con el roce suave de unas cuantas manos, y que fue creciendo, volviéndose un torrente de aprobación, unánime, contundente, vibrante, que se extendió por todo el pasillo, resonando en los muros del hospital como el repique de campanas anunciando una victoria, y en cada palmada, en cada rostro que le sonreía, Remedios sintió el calor de la empatía, el reconocimiento a su dignidad, la confirmación de que no estaba sola, de que su verdad había sido vista, de que su valor, a pesar de sus manos agrietadas y sus rodillas callosas, valía más que todos los Rolex de oro blanco con diamantes que Jimena alguna vez hubiera poseído, y el olor a desinfectante médico, a aromaterapia de eucalipto premium, a cloro industrial, ahora se sentía diferente, purificado, lleno de una extraña fragancia a justicia y a esperanza. En medio del tumulto de felicitaciones y abrazos sinceros, Remedios se dirigió hacia un espejo mural en el pasillo, con movimientos lentos, como si cada paso la llevara a un nuevo descubrimiento. Y allí, mis amores, frente a su propio reflejo, en ese cristal que antes solo le había devuelto la imagen de una mujer cansada, de una viuda joven con el peso de un mundo sobre sus hombros, se vio a sí misma, pero de una manera completamente diferente. Sus ojos, aunque todavía hinchados, brillaban con una luz nueva, una chispa de resiliencia inquebrantable, y llevó sus manos, esas manos que habían sentido el ardor del cloro, el frío implacable del mármol, las asperezas de la vida, hacia el delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela que su madre le había bordado a mano con flores de Nochebuena en el barrio de tierra en las faldas del volcán Popocatépetl, el único recuerdo tangible de su vida anterior, de esos días donde el sabor de las memelas con salsa de chile pasilla era el único lujo que conocía, y con una delicadeza que casi parecía sagrada, se lo ajustó en la cintura, como si estuviera ciñéndose una armadura, y en ese instante, bajo la luz fría de las luminarias LED que antes zumbaban de forma monótona, las flores de Nochebuena bordadas parecieron cobrar vida, brillando con una intensidad que no era de hilos ni de telas, sino de espíritu, de la dignidad más pura, y para
Remedios para todos los que la observaban. Ese delantal, mis amores, ese simple y humilde pedazo de tela, no era solo un uniforme de trabajo, no era solo un pedazo de algodón, sino que se había transformado en la corona más hermosa, más valiosa, más resplandeciente que ninguna reina podría haber soñado con llevar. Una corona tejida con la fibra de la honestidad, con el brillo de la verdad, con la fuerza inquebrantable de una mujer que se negaba a ser vencida, una corona que pesaba no por metales o piedras preciosas, sino por el inmenso valor de su alma. Porque, mis amores, la vida, esa maestra implacable y a veces caprichosa, nos enseña de maneras crueles que el karma, esa fuerza invisible que todo lo equilibra, llega cuando menos te lo esperas, como un tsunami silencioso que barre con la arrogancia de los poderosos y eleva la humildad de los puros. Y aquella Ximena, mis desgraciadas, esa pelirroja con piel de alabastro y temperamento de escorpión, que creyó que sus tacones Louboutin de 15,000 pesos, que su Rolex Datejus de oro blanco con diamantes de 2,000 melque, que su superficialidad y su crueldad la hacían invulnerable, terminó descubriendo la verdad más dolorosa de todas, que la riqueza material, por opulenta que parezca, es un velo frágil, una ilusión de poder que se desgarra al más mínimo roce con la verdad, y que el valor real de una persona no reside en el precio de sus zapatillas o en el brillo de sus joyas, sino en la pureza de su corazón, en la honestidad de sus manos, en la nobleza de su espíritu. No hay fortuna que pueda comprar la dignidad que Remedios llevaba, grabada en cada cicatriz de sus manos agrietadas, en cada callo de sus rodillas, en cada hilo de ese delantal blanco de algodón que su madre le bordó con amor, un delantal que para ella valía más que todas las mansiones de Monterrey, más que todos los yates de la Riviera, más que todos los bancos del mundo entero, porque ese delantal representaba la herencia de su sacrificio, la memoria de su esfuerzo, la fortaleza de sus ancestros que vieron temblar el volcán y supieron levantarse, y ese valor intrínseco, ese brillo inquebrantable del alma, es algo que ninguna intriga, ninguna mentira, ninguna trampa, por maquiavélica que sea, podrá jamás borrar, ni con todo el dinero de don Maximiliano, ni con toda la maldad de una gata igualada. Recuerden, mis amores, que la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega, y lo hace de la manera más insospechada, a través de la voz tierna de una niña que no había hablado en 2 años, a través de la mirada limpia de un hombre que supo reconocer su error, a través del eco de unos tacones que dejaron de sonar con poder para arrastrarse. En la derrota, porque la vida es un espejo implacable que te devuelve lo que siembras, y mientras Ximena sembró cizaña, desprecio y humillación, Remedios, la humilde empleada doméstica, la viuda joven que solo tenía un bebé en brazos y una deuda enorme en su espalda, había sembrado bondad, trabajo duro y amor puro, especialmente hacia esa pequeña Camila que la adoraba como a una segunda madre. Y esa cosecha, mis vidas, esa cosecha de amor y verdad, es la que ahora la elevaba, no a una mansión de mármol frío, sino a la cima de su propia dignidad, a la cúspide de su propio respeto, un respeto que se ganó con cada gota de sudor, con cada lágrima silenciosa, con cada guante amarillo de goma, que se puso para limpiar lo que otros ensuciaban, un respeto que brillaba más que los más caros diamantes. Un respeto que llenaba su corazón de una paz que ningún dinero podría comprar. Una paz que se sentía como el abrazo cálido de la Sierra Madre, después de una tormenta. Una paz que le olía a eucalipto y a esperanza. A un futuro donde su hijo, su pequeño retoño, no conocería la miseria que ella sí conoció. Un futuro donde ese delantal blanco, con sus flores de Nochebuena bordadas, sería el estandarte de una vida nueva, de una vida llena de promesas, de una vida donde la dignidad de los humildes es la verdadera riqueza que el mundo jamás podrá arrebatar. Porque recuerden, mis amores, que en el fondo de cada historia, la verdad siempre, siempre encuentra su camino, como un río que, a pesar de las rocas y los desvíos, siempre llega al mar.